Creó un santuario en Marvel 101, 110. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 101. Batalla feroz, comprendiendo el universo. Fuera. Rugió Honmi, su fuego del juicio surgiendo violentamente, intentando incinerar por completo la oscuridad que se acercaba. Llamas y oscuridad chocaron ferozmente, toda la iglesia en ruinas pareció partirse en dos por una fuerza invisible. La brillante luz del fuego y las sombras mortales se erosionaron mutuamente, emitiendo un sonido repugnante de chisporroteo en su límite. Maldita sea. Esto no puede ser. Honmi apretó los dientes y gruñó. Aunque el fuego del juicio podía resistir temporalmente la oscuridad, podía sentir que su poder se agotaba rápidamente. Moro también se dio cuenta de la terrible situación. Su retirada estaba completamente bloqueada. Rápidamente escaneó su entorno, su mirada finalmente se posó en una pared envuelta en una profunda oscuridad. En su memoria, eso debería ser una ventana de cristal. Habiendo fijado la ubicación, inmediatamente sacó una bola de cristal de su bolsa de almacenamiento de escamas de dragón, su superficie brillaba con una luz suave y pura. Santidad, espero que la santa reliquia que me ha otorgado sea realmente efectiva. Zas. La bola de cristal trazó un arco, golpeando con precisión la ventana engullida por la oscuridad. Zumbido. En el instante en que la bola de cristal tocó la oscuridad, se hizo añicos violentamente. La luz contenida en su interior surgió como una ola gigante, su deslumbrante luz sagrada disipó la oscuridad circundante, iluminando el interior, antes sombrío y opresivo, de la iglesia, e incluso reduciendo notablemente la espesa oscuridad fuera de la ventana. Bien hecho, Moro. El ánimo de Honmi se elevó. Estaba bajo una presión inmensa. Aunque su oponente era solo un mago oscuro, el nivel de amenaza había aumentado exponencialmente bajo la influencia de Dormammu y los fragmentos del tomo oscuro. El mero aura que emanaba de los fragmentos del tomo oscuro era suficiente para suprimir el espíritu vengativo que había en su interior. Honmi no se atrevió a ser descuidado. Extendió las manos hacia adelante, y las llamas del juicio bajo sus pies se extendieron, transformándose instantáneamente en un muro de fuego llameante que bloqueó temporalmente la visión del enemigo. ¡Vamos! Gritó, girándose y cargando contra Moro y los otros dos, golpeando simultáneamente su hombro envuelto en llamas contra el vitral purificado por luz sagrada. ¡Crash! El cristal se hizo añicos. Los cuatro saltaron por la ventana, aterrizando en el frío suelo fuera de la iglesia. ¿Intentando huir? Se oyó el rugido ronco y retorcido del mago oscuro desde atrás. Sus dedos negros como el carbón volaron rápidamente, formando un sello de mano complejo y siniestro. Al instante, innumerables runas oscuras que irradiaban un aura ominosa aparecieron de la nada, moviéndose como seres vivos, formando rápidamente un enorme círculo mágico que los envolvió a los cuatro. Esto es. La expresión de Honmi cambió drásticamente. Claramente sintió que el fuego del juicio que lo rodeaba se desvanecía rápidamente. Estas runas, están suprimiendo mi poder. Moro, Nadja y Ganni también sintieron de inmediato que su propio poder se agotaba, una sensación de debilidad se extendió por ellos. No tenemos más remedio que arriesgarnos. Moro, saca todo lo que puedas de la bolsa de almacenamiento de escamas de dragón para darme tiempo. Un brillo resuelto apareció en los ojos de Honmi, y tomó una decisión crucial. Tan pronto como terminó de hablar, sin importarle la peligrosa situación, se sentó con las piernas cruzadas, cerró los ojos y entró a la fuerza en un estado meditativo. ¿Meditar ahora? Moro se sorprendió, pero al ver la expresión inquebrantable de Honmi, inmediatamente reprimió sus dudas y, sin dudarlo, sacó todas las bolas de cristal que guardaba en su bolsa, rodeando a Honmi para formar una barrera defensiva temporal. Honmi abandonó todo pensamiento que lo distrajera y se sumergió por completo en su cuerpo. Bajo la poderosa supresión de las runas del tomo oscuro, el espíritu vengativo que había estado activo en su interior se volvió inusualmente latente. Sin embargo, fue precisamente esta latente la que le permitió percibir por primera vez con tanta claridad la semilla de su cosmos enterrada en lo profundo de su alma. Así que eso es todo. El problema con mi incapacidad para resonar con mi cosmos durante todo este tiempo reside en realidad en el espíritu vengativo. Honmi comprendió de repente. Con su inmortalidad, había superado sus límites innumerables veces, y su fuerza física hacía tiempo que había alcanzado el nivel requerido, pero siempre le faltaba un paso.
Ahora, con el espíritu vengativo temporalmente suprimido, la conexión entre él y la semilla de su cosmos se volvió instantáneamente clara e intensa. Zumbido. Un punto de luz estelar brilló desde su interior, seguido de un segundo, un tercero, incontables estrellas fantasma diminutas aparecieron a su alrededor, formando un mapa estelar cósmico en miniatura. ¿Qué es eso? Moro, que se concentraba en resistir la invasión de la niebla negra, abrió los ojos de par en par, casi sin poder creer lo que veía. Incontables estrellas habían aparecido de la nada, rodeando a Honmi, como si lo aislaran de este espacio y lo colocaran en el universo infinito. Llamas azules, como una galaxia en movimiento, comenzaron a extenderse por el cuerpo de Honmi. Finalmente, lo logré. Honmi abrió los ojos de repente, con llamas azules ardiendo en sus pupilas y una sonrisa confiada en los labios. Por fin había resonado con la semilla del universo, alcanzando la etapa inicial del sexto sentido. Lejos, en lo profundo del reino secreto del dominio sagrado, Yefen también abrió los ojos lentamente, con una sonrisa de alivio en los labios. Esta fluctuación, este chico no está mal. Sintió claramente el poder que Honmi estaba recuperando. Honmi extendió la mano y retiró solemnemente la placa de la tela sagrada que colgaba de su pecho. Ahora, déjenme probar si las runas del tomo oscuro pueden suprimir el poder del cosmos. Un nítido sonido metálico resonó. La placa de la tela sagrada fue lanzada al aire, y una compleja y profunda formación se desplegó repentinamente bajo los pies de Honmi. Una antigua caja de la tela sagrada se elevó lentamente desde el centro de la formación, emanando un aura poderosa. Clan. La caja de la tela sagrada se abrió de golpe, e innumerables componentes radiantes de la tela sagrada se transformaron en haces de luz que se dispararon hacia el cielo, trazando trayectorias perfectas y cubriendo con precisión cada parte del cuerpo de Honmi. El mapa estelar de la constelación de Cáncer se desplegó brillantemente tras él, entrelazándose con la luz estelar ilusoria a su alrededor. El santo dorado de Cáncer. Honmi Blaze, aquí aparece oficialmente. Una sensación de poder sin precedentes llenó todo el cuerpo de Honmi. La mejora de la tela sagrada y el ardor de su cosmo le hicieron sentir como si pudiera desgarrar los cielos. Todas las habilidades de combate que había cultivado en el pasado se fusionaron en un recuerdo perfecto, casi instintivo, en ese instante. Alzó la mano, señalando la matriz de runas oscuras que se contraía y reprimía continuamente, con las llamas angelicales azules altamente concentradas en las puntas de sus dedos. Sekisiki. Onda del inframundo. Boom. Un pilar de llamas azules surgió como una galaxia rugiente, despejando instantáneamente grandes extensiones de la oscuridad viscosa que envolvía a los alrededores, exponiendo las ruinas de la iglesia una vez más a la fría luz de la luna. La figura demacrada del mago oscuro reapareció, con el rostro lleno de horror incrédulo, sus ojos oscuros casi saliéndose de sus órbitas. No, imposible. ¿Tú realmente lograste destruir las runas del tomo oscuro? Ese era el poder que emanaba de los fragmentos originales del tomo oscuro. El poder del tomo oscuro es, en efecto, insondable. Honmi, ataviado con su armadura sagrada, dio un paso al frente, cada paso haciendo temblar ligeramente la tierra, las llamas azules dejando tras de sí un rastro deslumbrante de luz. Pero tú, eres demasiado débil. Antes de que terminara de hablar, la figura de Honmi se desvaneció como un fantasma, reapareciendo ante el mago oscuro. Tu alma ha sido corrompida por la oscuridad hace mucho tiempo, tus pecados son demasiado pesados. La voz de Honmi era tan fría como el juicio. Un destello de luz azul pasó velozmente. El mago oscuro dejó escapar un breve grito cuando un alma oscura y fantasmal fue arrancada a la fuerza de su cuerpo, su carne desplomándose al suelo, sin vida. Tu alma no tiene valor. En lugar de la condenación eterna, te ayudaré a encontrar la liberación. Llamas angelicales danzaron en las yemas de los dedos de Honmi, las llamas azules conteniendo el doble poder divino de purificación y juicio. No. En un lamento desesperado y penetrante, el alma oscura del mago oscuro se derritió rápidamente bajo el calor abrasador de las brillantes llamas amarillas. Su cuerpo restante también se convirtió en cenizas en las llamas, disipándose por completo. La mirada de Honmi se agudizó. Vio la oscuridad que aún parpadeaba entre las llamas azules. Era un fragmento del tomo oscuro. Ni siquiera la llama angélica pudo quemarlo, el tomo oscuro, verdaderamente impredecible. No es de extrañar que su majestad nos advirtiera repetidamente que tuviéramos cuidado.
Recordó la advertencia de Ilefen, y su aprensión hacia esta oscura creación se intensificó. Usando capas de llama angélica, Honmi contuvo temporalmente el fragmento del tomo oscuro. Este tipo de cosas solo podían dejarse en manos de Ilefen. Si alguna criatura oscura del inframundo lo obtenía, sería un desastre. Ese mago oscuro de antes debía ser el culpable de la conmoción en el inframundo. Había devorado las vidas y el poder de muchos seres. ¿Se acabó? Nadia abrazó con fuerza a su hijo Danny, con la voz aún temblorosa y conmovida. La amenaza ha desaparecido temporalmente, pero no podemos quedarnos aquí. Mepisto ya sabe lo que está pasando. Debemos irnos de inmediato. Honmi se recompuso y dijo con voz grave. A pesar de haber despertado con éxito su cosmos y transformado su fuego infernal en la aún más poderosa llama angélica, la desconfianza de Honmi hacia Mepisto permanecía intacta. El poder del Señor del Infierno era insondable. Aunque su fuerza había aumentado, sus posibilidades de derrotar a Mepisto seguían siendo escasas. Después de todo, había tenido dificultades incluso para lidiar con el hijo de Mepisto, el demonio del corazón. Aunque no fuera su verdadera forma la que descendió, no se podía subestimar a este señor del infierno. Moro, que estaba cerca, dejó escapar un largo suspiro de alivio, secándose el sudor frío de la frente. Esta misión era, sin duda, la más peligrosa que había experimentado en sus años en el inframundo. Vámonos. Honmi no dudó más y usó su energía cósmica para proteger a Moro, Nadia y Danji. Los cuatro abandonaron rápidamente la iglesia en ruinas, desapareciendo entre la densa oscuridad de la noche suburbana. Necesitaban urgentemente una base temporal segura para contactar con la Fundación Santuario y organizar su regreso al santuario cuanto antes. Clarice, eligiendo aislarse en un momento tan crucial, de verdad, y Honmi no pudo evitar extrañar a su compañera, la que podía manipular el espacio. Si estuviera aquí, un solo portal le permitiría regresar directamente al seguro santuario, en lugar del caótico y angustioso viaje que estaban viviendo. Al otro lado, Kari, que había escapado por poco, tropezó y se arrastró de vuelta a la cámara secreta oculta en las sombras de la ciudad como un perro callejero. Dentro, el olor a descomposición y azufre se mezclaba, con solo unos pocos grupos de antorchas verdes inquietantes que proporcionaban una luz tenue, haciendo que la proyección distorsionada en el altar pareciera aún más grotesca. Kari casi se desplomó sobre el frío suelo de piedra, su cuerpo temblando violentamente por el miedo extremo, su voz quebrada y llena de desesperación. Mi señor. Nosotros fallamos, el mago oscuro, él fue asesinado por Honmi Blaze. Yacía postrado en el suelo, su frente presionada fuertemente contra la tierra, sin atreverse a mirar directamente a la aterradora presencia, solo sintiendo su mirada tangible y fría sobre él. Inútil. Después de un breve silencio, la voz resonó de nuevo, como si tomara algún tipo de decisión. Parece que al final tendré que lidiar con esto yo mismo. Aunque solo eres un simple mortal, después de haber sido imbuido con mi magia durante mucho tiempo, este cuerpo apenas puede soportar un rastro de mi insignificante poder. Los ojos carmesí, como brasas ardientes, estaban fijos en Kari. No. Mi señor. Perdóname. Todavía te soy útil. Definitivamente puedo. Kari levantó la cabeza aterrorizado, con lágrimas corriendo por su rostro, suplicando incoherentemente, tratando de aferrarse a la última esperanza. Pero Mepisto lo ignoró por completo, como si solo estuviera tratando con una herramienta inútil. La sombra detrás de él se extendió silenciosamente hacia abajo, contactando y fusionándose instantáneamente con la sombra de Kari proyectada en el suelo. Uf. El cuerpo de Kari se puso rígido de repente, como si una cuerda invisible se hubiera apretado alrededor de su cuello, cesando al instante todos sus ruegos y movimientos. Sus ojos se pusieron en blanco, su cabeza ladeada, como si hubiera perdido toda la vida. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no eran las pupilas aterrorizadas de un humano, sino pupilas verticales carmesí que ardían con fuego infernal. Su actitud se transformó por completo, una aura malvada pero majestuosa se extendió como una marea, llenando toda la cámara secreta. HMPH, un cuerpo mortal, en última instancia como cerámica frágil, solo puede soportar este nivel de poder. Sin embargo, es suficiente para aplastar a unas cuantas ratas problemáticas. Kari se crujió el cuello, las articulaciones emitiendo un chasquido rechinante, su tono con un claro matiz de insatisfacción, pero que rápidamente se convirtió en una risa fría y siniestra.
Levantó la cabeza, su mirada carmesí afilada como un cuchillo, aparentemente capaz de atravesar capas de barreras espaciales, fijándose firmemente en una dirección determinada. Mientras tanto, Nadia, a quien Honmi llevaba a toda velocidad, levantó la vista de repente hacia Danny en sus brazos, con el rostro lleno de inquietud. ¿Qué te pasa, Danny? Nadia notó de inmediato el comportamiento inusual del niño y preguntó ansiosamente. Mamá, siento que algo nos está observando. Es peligroso, es familiar. La voz infantil de Danny era débil en el aullido del viento, pero claramente llegó a los oídos de todos. La expresión de Honmi cambió drásticamente al oír esto. Naturalmente, sabía lo que Danny había sentido. ¿Puedes sentir claramente su presencia? Honmi disminuyó la velocidad y preguntó con voz grave. No muy claramente. Pero puedo sentir vagamente una mirada, observándonos, es muy incómodo. Danny negó con la cabeza, sus manitas agarrando inconscientemente la ropa de su madre. El corazón de Honmi se encogió. Danny nunca había tenido una sensación tan clara antes. Era casi seguro que Mephisto de alguna manera había descendido realmente a la dimensión real. Esto es un gran problema. La voz de Honmi era baja. Ese tal Mephisto probablemente ya haya descendido al mundo real. ¿Pero cómo eludió el círculo protector del Sanctum Sanctorum? Claro que sí, una vez que el infierno está involucrado, hay un montón de problemas. Su expresión cambió rápidamente mientras consideraba contramedidas. ¿Quieres decir que el legendario señor del infierno, Mephisto, ya ha llegado? El rostro de Moro también se tornó extremadamente serio, su voz ronca. Tenemos que encontrar una manera de inmediato. Honmi estaba extremadamente ansioso, su mirada recorrió el paisaje que pasaba rápidamente debajo. Eso es. A Nueva York. No estamos lejos de Nueva York ahora. Hay gente allí que puede ayudarnos. Honmi pareció haber encontrado de repente una tabla de salvación. Pensó en el profesor décimo, Charles. Si pudiera reunirse con los X-Men, su fuerza combinada podría ser suficiente para resistir hasta que Clarice terminara su aislamiento. Entonces, un portal les permitiría regresar directamente al Sanctum Sanctorum, resolviendo la crisis. Dado que Mephisto había logrado sortear el Sanctum Sanctorum, regresar a él en un avión convencional era demasiado arriesgado. Ser derribado en el vasto océano sería una verdadera sentencia de muerte. Decidido, Honmi no dudó ni un instante. Sus llamas angelicales azules se intensificaron, impulsándolo como un meteoro hacia la ciudad de Nueva York. Con su sexto sentido activado y su cosmos despertado, su velocidad rompió fácilmente la barrera del sonido, dejando una estela azul inconfundible en el aire. Este vuelo supersónico sin disimulo fue detectado al instante por el Sistema de Defensa Aérea de Estados Unidos. El objetivo es, Honmi Blaze. Entró al país con la excusa de una misión del santuario, y ahora se atreve a realizar un vuelo supersónico abiertamente en nuestro territorio. ¿Qué pretende? Dentro del Pentágono, un oficial observaba con expresión sombría la transmisión satelital en directo. Llamen al santuario inmediatamente. Necesito saber qué trama ese papa. Un oficial militar de alto rango golpeó la mesa con el puño, furioso. La llamada se conectó rápidamente con el santuario, pero no fue el Papa Yefen quien contestó, sino el antiguo Papa. Al escuchar la consulta militar, la voz del viejo Papa denotaba cansancio e impotencia. Lo siento, militares, el santuario no puede atender otros asuntos en este momento. Hizo una pausa y luego soltó una bomba aún más impactante. El ejército del infierno ya ha concentrado tropas en la frontera entre la dimensión del infierno y la dimensión real, y los guardianes de la tierra se han apresurado al frente. Al Papa Yefen se le ha encomendado la protección de uno de los 3 nodos principales de la formación del templo en la tierra y no puede dedicarle tiempo. En cuanto a Honmi Blaze, es un santo bajo mi santuario, actualmente en una misión urgente y perseguido por el señor del infierno Mephisto. La voz del viejo Papa se tornó inusualmente seria. Le sugiero que no lo obstaculice, e incluso, podría considerar ofrecerle ayuda. Eso es todo lo que tengo que decir. Esta información le fue transmitida por Yefen a través de Wolverine Logan, y sabía muy poco sobre la situación específica de la batalla en el frente fronterizo. Nueva York. Parece que Honmi ha sido llevado al límite, ¿está buscando ayuda de la Academia Mutante? Después de colgar el teléfono, el viejo Papa murmuró para sí mismo. Pensando en esto, ya no dudó y marcó otro número de inmediato. Ring ring tilde. En la oficina del director de la escuela Javier para jóvenes superdotados, sonó el teléfono.
El profesor Charles descolgó el auricular, mirando el número inusual con cierta sorpresa. Charles, soy yo, una voz anciana pero familiar se escuchó al otro lado de la línea. Su santidad el Papa. El tono de Charles se tornó inmediatamente más respetuoso. Este anciano no poseía poderes sobrenaturales, pero con su sabiduría y compasión, brindó innumerables ayudas desinteresadas a los mutantes durante sus momentos más difíciles, salvando a muchos de sus compañeros mutantes. El Papa explicó la situación concisamente. Entendido. Tenga la seguridad de que haremos todo lo posible. Charles colgó el teléfono con expresión solemne. Jean, avisa a todos los X-Men que se reúnan inmediatamente. Se giró hacia la mujer pelirroja que estaba a su lado y añadió. No, el campo de batalla no puede estar en la ciudad de Nueva York. Inmediatamente comprendió la gravedad de la situación. Si la batalla entre dos seres poderosos estallaba en la densamente poblada Nueva York, las consecuencias serían inimaginables. Honji. La poderosa habilidad telepática de Charles se activó al instante, acortando la distancia y contactando directamente con Honji, que se movía a gran velocidad. En ese momento, los cuatro estaban a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Nueva York. ¿Usted es, el profesor Charles? Honji se sorprendió ligeramente por la voz que apareció directamente en su mente. En resumen, Honji. El campo de batalla no puede estar en Nueva York, es demasiado peligroso. Gira al noroeste, hay un desierto árido allí, te he enviado las coordenadas. Ve allí. La voz de Charles era directa y urgente. Entendido. Honji comprendió de inmediato la intención del otro. Obviamente, sus movimientos habían sido detectados, y el profesor Charles ya conocía la historia. Ajustó su dirección sin dudarlo, la trayectoria azul dibujando una curva pronunciada en el aire. ¿No vamos a Nueva York? Preguntó Moro sorprendido, al ver a Honji cambiar de dirección repentinamente. El profesor Charles se ha puesto en contacto conmigo. Hay que cambiar el campo de batalla, llegarán pronto. Honji explicó brevemente, y luego aterrizó rápidamente en un desierto cubierto de grava y arbustos resistentes a la sequía. ¿Cuántos suministros quedan en la bolsa de almacenamiento de escamas de dragón? Preguntó Honji inmediatamente después de aterrizar. No mucho, solo esto. Moro vació todos los objetos restantes de su bolsa de almacenamiento, revelando solo 3 cristales luminosos que emitían una suave luz blanca y 2 vibrantes cristales de vida esmeralda rebosantes de vitalidad. Honji, sin decir palabra, tomó un cristal de vida y se lo tragó. Una energía cálida fluyó rápidamente por su cuerpo, reponiendo la energía que había gastado durante su vuelo a alta velocidad. Miró a su alrededor y comenzó a establecer una defensa simple usando los recursos limitados. Justo en ese momento, en la mansión de Javier, los motores del caza Blackbeard rugieron mientras el profesor Charles guiaba personalmente a los miembros de los X-Men hacia el aire, dirigiéndose hacia las coordenadas. Mientras tanto, el Pentágono, después de recibir la advertencia del Papa, se dio cuenta de la gravedad de la situación, que iba mucho más allá de un simple conflicto entre superhumanos. Maldita sea. Esos bastardos del santuario. Un asunto tan grande, que involucra una invasión dimensional y el descenso de un señor del infierno, ¿no podrían haber notificado a todos los países con anticipación para prepararse? ¿Por qué esperar hasta ahora? ¿Cuántas veces ha pasado esto? Las crisis siempre llegan de forma inesperada, y esta vez hasta el mismísimo señor del infierno, Mefistófeles, ha descendido. Y luego está ese enfrentamiento entre el infierno y la realidad. ¿Será el preludio de una guerra a gran escala? La asimetría de la información y la repentina sensación de crisis los dejaron completamente impotentes. En ese momento, solo podían seguir el consejo del viejo Papa y ayudar a lidiar con la amenaza inmediata. Aquí viene. Justo cuando Honji había usado llama de ángel para establecer varias barreras de llamas parpadeantes en el desolado desierto de Gobi, ocurrió un cambio repentino. Danji, que había estado acurrucado tranquilamente en los brazos de su madre Nadja, se liberó de repente. Su pequeño cuerpo se enderezó, sus ojos claros fijos en la oscuridad vacía que se extendía ante él, su rostro mostrando una solemnidad y un miedo completamente fuera de lugar para su edad. A todos se les encogió el corazón, e inmediatamente miraron en la dirección indicada por la luz. Zumbido. Un temblor sordo y espeluznante rompió el silencio de la noche. No muy lejos, el espacio fue desgarrado por una fuerza invisible pero aterradora. Un túnel espacial con una luz ominosa y espeluznante fluyendo por sus bordes, que parecía conducir a un abismo sin fin, apareció de la nada. Un denso y sofocante olor a azufre y malicia surgió de él como una marea tangible.
Un aura de maldad creciente se transformó en una onda expansiva visible, extendiéndose rápidamente hacia afuera. Por donde quiera que pasaba, la ya tenaz y escasa vegetación del desierto de Gobi se marchitaba a un ritmo alarmante, convirtiéndose finalmente en polvo, su fuerza vital agotada al instante. Al momento siguiente, una figura salió tranquilamente del oscuro túnel. En el instante en que su pie tocó el suelo, la tierra circundante tembló ligeramente como si no pudiera soportar el peso, y en un radio de decenas de metros, se transformó por completo en un páramo desolado y abrasado. Era como si el infierno y la realidad se hubieran fusionado. Mepisto. Rugió Honmi, dando un paso al frente sin dudarlo, protegiendo a Moro, Nadia y Danny detrás de él. Bajo el impacto de la magia maligna que emanaba de la figura, su armadura sagrada brilló espontáneamente con un resplandor cálido pero resuelto. Miró fijamente a la figura aparentemente desconocida, pronunciando el nombre de Pesadilla, palabra por palabra, entre dientes apretados. Ese escalofriante pavor y odio que te calaba hasta los huesos, no había duda. Aunque sus apariencias eran diferentes, el aura infernal que corrompía su alma era algo que jamás olvidaría. Honmi Blaze, ha pasado mucho tiempo. Parece que estás bien. Pero no olvides que tu contrato de alma sigue conmigo. Mepisto giró la cabeza con calma, sus pupilas verticales escarlatas se posaron en Honmi con un toque de burla de gato y ratón. Notó las llamas que ardían en el cuerpo de Honmi. Ya no eran puro fuego infernal. La pureza y la santidad que contenían lo sorprendieron, para luego transformarse en una codicia más profunda. Vaya, no esperaba que pudieras despertar las llamas angelicales dentro del origen de Zátanos. Parece que el trato que hice contigo en aquel entonces fue la decisión correcta. Tu alma es incluso más preciosa de lo que imaginaba. El calor y la posesividad en su mirada casi devoraron a Honmi, provocándole escalofríos. Basta de tonterías. Solo quieres a Danny, ¿verdad? Pasa de mí primero. Honmi reprimió con fuerza su tormento interior, su poder interno se disparó, las llamas angelicales azules se elevaron aún más. Ingenuo. Los ojos de Mepisto se volvieron fríos de repente. Sin ningún movimiento visible, el suelo bajo sus pies se abrió, una presión aterradora acompañada de un viento invisible se extendió hacia afuera. En ese momento, el cuerpo de Kari ya se había transformado por completo por la infusión de poder, y ante todos estaba el auténtico señor del infierno. El avatar de Mepisto. Tan rápido. La expresión de Honmi cambió drásticamente. Los movimientos del oponente eran más rápidos de lo que su percepción visual podía captar. Solo tuvo tiempo de cruzar los brazos, ardiendo con llamas azules, para bloquear frente a su pecho. ¡Bang! Una fuerza irresistible impactó contra sus brazos. Honmi sintió como si un meteorito lo hubiera golpeado de frente. Las llamas angelicales que lo protegían temblaron violentamente, y salió disparado hacia atrás a una velocidad aterradora que superaba la del sonido, como una cometa con la cuerda rota. ¡Bum! Una lejana colina rocosa quedó hecha pedazos, el polvo se elevó hacia el cielo y los escombros cayeron. Moro y Nadja, presenciando esta escena devastadora, se llenaron de desesperación y terror. La diferencia de fuerza era demasiado grande. Mepisto no aprovechó su ventaja. Su mirada recorrió a los dos, deteniéndose en Danny, quien permanecía paralizado por el miedo. Lentamente levantó la mano, y una fuerza invisible agarró a Danny al instante. El pequeño cuerpo del niño se puso rígido de repente, y la luz en sus ojos se atenuó rápidamente, volviéndose vacía y sin vida. «Quítate de mi camino». Moro, reprimiendo el miedo que casi lo hizo desmayarse, arrojó los pocos cristales de luz que le quedaban en la mano contra Mepisto con todas sus fuerzas. Zumbido. Una deslumbrante luz sagrada brotó una vez más a través del desierto, como un sol en miniatura, intentando disipar el mal. Esto es. Ese poder repulsivo de la luz, hacía mucho tiempo que no sentía esto. Los movimientos de Mepisto vacilaron ligeramente al sentir el dolor abrasador y la fuerza opresiva del elemento luz. Aunque la luz era fugaz y no podía dañar gravemente su esencia, no carecía por completo de efecto. Bajo el impacto de la luz sagrada, el cuerpo mortal que utilizaba se agrietó, revelando varias fisuras visibles, como porcelana a punto de romperse. «Un cuerpo mortal débil», exclamó Mepisto, mirando las grietas que se extendían por su cuerpo y frunciendo el ceño con disgusto. A pesar de su largo período de mejora mágica, este cuerpo aún no podía soportar perfectamente su poder, y mostró signos de colapso incluso en el choque inicial. ¡Bum!
Enfurecido, golpeó su pie con indiferencia, y una onda expansiva aún más violenta explotó desde él. Moro y Nadja ni siquiera tuvieron oportunidad de resistir. Fueron lanzados como dos hojas caídas, estrellándose pesadamente contra el suelo a cierta distancia. En este punto, a Mephisto no le importaba en absoluto mantener la estabilidad de este cuerpo ni ningún ritual perfecto. Su prioridad inmediata era transferir más poder a Dandy, quien poseía su linaje. La sombra bajo sus pies, como un pantano negro que había cobrado vida, comenzó a moverse de nuevo, extendiéndose hacia el Dandy de ojos vacíos, intentando establecer una conexión más estable. «Quítate de mi camino». Justo entonces, acompañado de un rugido, Honji irrumpió de la nube de polvo como una bala de cañón. Estaba bañado en llamas angelicales azules, su velocidad era tan rápida que rasgó el aire, emitiendo un chillido penetrante. Un puñetazo, imbuido con todo el poder de su cuerpo y rodeado de llamas azules que encarnaban tanto la purificación como la destrucción, impactó en la espalda de Mephisto. ¡Bum! El poderoso puñetazo, capaz de destrozar la pared de una montaña, fue detenido a menos de 1 metro de la espalda de Mephisto por una barrera formada de magia oscura solidificada. El puño chocó contra la barrera, produciendo un rugido sordo y atronador. La energía surgió, pero no pudo avanzar ni un centímetro más. Honji. ¿Has olvidado quién te otorgó originalmente este poder? ¿Qué tontería es usar el poder del infierno antes que yo? Mephisto ni siquiera se giró, su voz burlona resonando. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué hay de esto? Sekisiki. Llama azul Andy. Honji apretó los dientes, con un brillo feroz en sus ojos. Rugió el nombre de su ataque, su cosmos ardiendo salvajemente. Las llamas originalmente claras de color azul cambiaron repentinamente de color, transformándose en una llama azul más profunda e intensa. Las llamas se aferraron a la barrera mágica, y la robusta barrera mostraba signos de derretirse. ¿Qué? Puede derretir mi barrera mágica. Esto no es una llama angelical pura. ¿Qué clase de poder es este? Mephisto mostró un asombro genuino por primera vez, volviéndose bruscamente hacia Honji. Una llama azul fantasmal se disparó hacia el cielo, iluminando el cielo nocturno del desierto de Gobi, completamente negro, como si fuera de día. La luz era claramente visible incluso a decenas de kilómetros de distancia. En el avión de combate Blackbeard que se dirigía hacia ellos, los miembros de los X-Men también vieron el pilar de luz azul que se elevaba. ¡Qué reacción de energía tan poderosa! ¡Rápido! Cyclops Scott instó gravemente. Incluso a través del mamparo del avión de combate, podían sentir el aterrador poder que emanaba de lejos. En tierra, Mephisto miraba fijamente la barrera mágica que se derretía rápidamente frente a él, con los ojos llenos de incredulidad. Esta llama azul celeste, una mezcla de energía divina angelical y algún tipo de vasta energía cósmica, podía quemar directamente su magia primordial. Maldita sea. La serie de eventos inesperados enfureció a Mephisto, desatando su brillante fuego infernal amarillo, un señor del infierno, que chocó violentamente con las fantasmales llamas azules de Honji. Las dos llamas, tan diferentes en naturaleza pero ambas increíblemente poderosas, se entrelazaron salvajemente en el cielo nocturno, como flores de muerte en plena floración. La temperatura circundante se disparó, el aire se distorsionó por el intenso calor, y la arena bajo sus pies comenzó a derretirse, formando una sustancia abrasadora y vítrea. Sekisiki. Tenreia. En este punto, a Honji no le importaba nada. Si no podía traer a Dandy de vuelta al santuario con vida, prefería dejarlo perecer allí antes que permitir que el plan de Mephisto tuviera éxito. Quemó su cosmos hasta el límite, la constelación de Cáncer detrás de él brillaba intensamente, y su armadura sagrada, infundida con las fantasmales llamas azules, irradiaba un brillo sin precedentes. Las fantasmales llamas azules abrumaron instantáneamente el brillante fuego infernal amarillo, transformándose en un torrente destructivo de energía que se abalanzó sobre Mephisto y Dandy, que estaba a su lado. ¡Bum! Una explosión ensordecedora resonó en el cielo. Una tormenta de energía, como un anillo de destrucción, se extendió rápidamente en todas direcciones. Dondequiera que pasaba la onda expansiva, capas de tierra se arrancaban y las rocas se convertían en polvo. Moro, que acababa de levantarse a lo lejos, palideció al ver esta escena cataclísmica. «Agáchate». Rugió, usando todas sus fuerzas para arrastrar a Nadia de vuelta al fondo del cráter que Honji había creado. Se metió los dos últimos cristales de vida en la boca de él y de Nadia, protegiendo a Nadia debajo de él, rezando para que pudieran resistir el impacto.
Una tormenta apocalíptica se extendió por el páramo. La enorme reacción de energía dejó a los altos funcionarios de los Estados Unidos mortalmente pálidos. Tal poder explosivo era comparable a un misil balístico intercontinental. Afortunadamente, la explosión ocurrió en el desierto de Gobi. Si hubiera ocurrido en una ciudad, millones habrían perecido al instante. ¿Qué pasó? Maldita sea. Maldita sea. Los altos funcionarios de Estados Unidos apretaron los puños, mirando impotentes la pantalla. Su extraordinaria organización era tan débil como una hormiga ante semejante poder. Jin. Ororo. Eric. Dentro del avión de combate Blackbird, el profesor Charles también sintió una amenaza mortal. La tormenta era suficiente para destrozar el avión. Recuerden el primer nombre de dominio del sitio web. 55H5. Los ojos de Storm Ororo se volvieron instantáneamente blancos puros mientras desataba todo su poder, creando un torbellino inverso frente al avión para intentar contrarrestar el impacto. Magneto, Eric, aprovechó la oportunidad para maniobrar el avión como si controlara una pluma, logrando un escape por los pelos y obligándolo a realizar un aterrizaje de emergencia en el suelo a cierta distancia. Todos los miembros de los X-Men aún estaban conmocionados. En ese momento, sintieron realmente el terror del choque de poderes extraordinarios de primer nivel. No se preocupen por mí, vayan al campo de batalla. Charles, sentado en su silla de ruedas, señaló con urgencia y firmeza a la distancia. En ese momento, el lejano campo de batalla se iluminó como si fuera de día con una mezcla de un azul inquietante y una luz amarilla brillante. El choque definitivo de poderes extraordinarios inimaginables para los mortales. Cíclope, Jean Grey, Bestia y los demás salieron corriendo del avión, dirigiéndose a toda velocidad al corazón del campo de batalla. Charles contempló el extraño y brillante cielo, murmurando: el señor del infierno. Mefistófeles. Solo ahora, al presenciar el poder de su avatar de primera mano, comprende verdaderamente lo que significa un ser de la mitología. Según el viejo papa, esto es menos de una 10.000ª parte de su verdadero poder. Si tal ser descendiera en su verdadera forma, me temo, PFFT. En el centro del campo de batalla, Honmi se arrodilló sobre una rodilla, escupiendo un chorro de sangre hirviendo. Su armadura sagrada se había hecho añicos bajo la inmensa colisión de energía. Si Ghost Rider no hubiera poseído la inmortalidad, capaz de resistir la reacción y el impacto explosivo, jamás se habría atrevido a desatar el poder de la onda espiritual hasta su límite. Maldito mortal. Mephisto estaba a la vez conmocionado y furioso. Nunca esperó que Honmi poseyera un poder tan inmenso. El aura contenida dentro de las fantasmales llamas azules era como un vasto cielo estrellado, mostrando un poder destructivo que superaba con creces sus expectativas. Miró hacia abajo. El cuerpo de Carrie estaba ahora cubierto de grietas parecidas a telarañas, como si fuera a desintegrarse por completo en cualquier momento. Este recipiente estaba a un pelo de ser destruido. Sin embargo, el rostro de Honmi mostraba una sonrisa amarga. Esa onda de transferencia de energía, excediendo sus límites, casi había agotado su cosmos recién despertado y toda su fuerza. Levantó la vista, con el corazón encogido. Bajo la protección final de Mephisto, Danny, aunque todavía con la mirada perdida, estaba completamente ileso, simplemente permanecía allí en silencio. Sin embargo, el ataque desesperado de Honmi no fue del todo ineficaz. El ritual de transferencia de poder de Mephisto fue completamente interrumpido. Insecto. Muere. Mephisto perdió la paciencia por completo. Su figura se volvió borrosa, apareciendo instantáneamente frente a Honmi, un puñetazo envuelto en fuego infernal impactó en el abdomen de Honmi sin ningún movimiento elegante. El cuerpo de Honmi se dobló instantáneamente por la mitad, su Saint Claude gimió bajo la tensión. Salió volando como un saco de arena, arando un profundo surco en el suelo, incapaz de levantarse por un momento. Justo entonces, la vanguardia de los X-Men llegó al borde del campo de batalla, presenciando la grave herida de Honmi. ¡Ataquen! Cíclope Scott no dudó, presionó el interruptor de sus gafas, y dos ardientes ondas de choque rojas se dispararon directamente hacia Mephisto. Tormenta Ororo flotó en el aire, con los ojos blancos, invocando varios rayos gruesos. Los otros X-Men también mostraron sus habilidades, rayos de energía e impactos de hielo atacando al objetivo claramente enemigo. ¡Wosh! Mephisto agitó la mano con impaciencia, y una barrera aún más sólida de magia oscura se formó instantáneamente, bloqueando todos los ataques. Las ondas se extendieron pero permanecieron inmóviles.
No hay tiempo que perder con ustedes, insectos, dijo fríamente, volviendo su atención a Dandy. La sombra bajo sus pies se agitó como asfalto hirviendo por tercera vez, extendiéndose obstinadamente hacia el niño aturdido. Pero en este momento crítico. ¡Bum! La tierra tembló violentamente mientras innumerables metales eran extraídos a la fuerza por una fuerza invisible, elevándose rápidamente entre Dandy y Mephisto como si tuvieran vida propia. Eric había usado los escasos elementos metálicos bajo el desierto de Gobi para separarlos a la fuerza. Maldita sea. Ustedes, simples mortales. Todos morirán. Al ver a Dandy bloqueado de nuevo y el ritual interrumpido repetidamente, la furia de Mephisto finalmente llegó a su límite. El cuerpo de Karien, que ya estaba cerca de su límite, ya no podía soportar esta furia y poder abrumadores. ¡Bum! Con una explosión amortiguada, el cuerpo de Karien quedó completamente reducido a una lluvia de sangre y carne. El enorme fantasma demoníaco, compuesto del fuego infernal más puro, reveló su lado horrendo en la dimensión real en ese instante. ¡Ah! El alma aprisionada junto a Mephisto dejó escapar un grito desgarrador, formando una onda expansiva mental invisible. Los miembros de los X-Men, que acababan de llegar al campo de batalla, fueron los primeros en ser golpeados. Bajo el ruido ensordecedor, todos sintieron como si les hubieran golpeado la cabeza con un martillo pesado. Una violenta ola de mareo y náuseas los invadió, casi impidiéndoles mantenerse en pie. El profesor Charles, que se encontraba muy por detrás de los aviones de combate, apretó el agarre e inmediatamente transformó su poder mental en una fuerte barrera, cubriendo la conciencia de todos sus compañeros y aislándolos de la aterradora contaminación mental. ¡Qué existencia tan aterradora! El rostro de Jean Grey estaba pálido. Con solo mirarlo, podía sentir la maldad absoluta que podía aniquilar la vida. Storm Ororo también estaba pálida, y la energía de la tormenta que la rodeaba parecía algo inestable. Los otros X-Men, como Cíclope y Bestia, también tenían expresiones extremadamente solemnes. Enfrentados a semejante enemigo, una sensación de impotencia se extendió silenciosamente en sus corazones. Crack boom. La tierra gimió, la grieta previamente abierta se ensanchó aún más, y un fuego infernal abrasador y viscoso continuó surgiendo de las profundidades de la tierra, erosionando rápidamente el suelo del mundo real. Este desierto desolado se estaba transformando en tierra quemada llena de azufre y olor a desesperación a una velocidad visible. Tos, tos. Deténganlo. Johnny soportó el dolor insoportable de sus órganos dislocados, se apoyó con las manos y luchó por levantarse del suelo, gritando con voz ronca. No podemos dejar que su fuego infernal toque a ese chico. Si logra poseer el cuerpo de Dandy, será una catástrofe que arrasará el mundo. Al oír esto, Eric no dudó ni un instante, desatando todo su poder. Metal se transformó en una plataforma improvisada, levantando al inexpresivo Dandy y alejándolo rápidamente del borde del campo de batalla. Montón de hormigas horribles. Mephisto rugió al cielo, su voz como el lamento de innumerables almas agraviadas. Sus ojos carmesí miraron al cielo, donde patrones dorados se dibujaban rápidamente en la noche que antes era clara. Era una señal de que la formación del escudo eterno de Visanti se estaba activando. Sin el cuerpo mortal de Kari como cobertura, ahora estaba completamente expuesto a la vigilancia de la formación protectora de la Tierra. Si no lograba entrar en el cuerpo de Dandy antes de que la formación se completara, sería enviado de vuelta a la dimensión del infierno por la poderosa fuerza del escudo eterno, y todos sus planes serían en vano. ¡Bum! La batalla alcanzó su clímax al instante. Los Decimomen desataron casi todo su poder, su energía multicolor estallando salvajemente sobre la tierra arrasada, su fuerza interior fluyendo en un intento por detener al Señor del Infierno. Sin embargo, ante la encarnación de Mephisto, un fuego infernal compuesto puramente de energía de dimensiones superiores, estos ataques parecían completamente inútiles. Su cuerpo ardiente parecía inmune a todos los ataques convencionales, acercándose implacablemente a Dandy, quien era arrastrado por la plataforma metálica. Maldita sea, ¿es realmente la única manera de liberar el poder que hay dentro de Jean Grey? Charles, sintiendo todo en el campo de batalla a través de la telepatía, estaba lleno de ansiedad y lucha. Pero al pensar en el poder que todo lo consumía dentro de Jean Grey, reprimió el pensamiento. Los ataques físicos y energéticos son casi ineficaces, entonces, ¿qué hay del poder mental? Intenta atacar su núcleo mental directamente. Charles respiró hondo.
Concentró toda su atención, liberando una vasta e ilimitada oleada de poder mental, arrastrando a la fuerza la voluntad de Mepisto al dominio mental que había construido. HMM. ¿Un mortal? Para poseer un poder espiritual tan vasto y puro, tu alma debe ser extraordinaria. Espera. El repentino cambio de ambiente hizo que Mepisto se detuviera. Observó el espacio blanco puro dominado por la conciencia de Charles, un destello de sorpresa en sus ojos carmesí. El asombro inicial se desvaneció rápidamente. Mepisto parecía haber descubierto algo extremadamente interesante. Su mirada se agudizó, como si atravesara la superficie del cuerpo espiritual de Charles, escudriñando su esencia más profunda. Interesante. Verdaderamente interesante. Así que es así. Tal fusión perfecta, tal talento latente, debería haberlo notado antes. Mepisto estalló en carcajadas, el sonido resonó en el reino espiritual, lleno de la alegría extática de descubrir un tesoro. Su risa se detuvo abruptamente, sus ojos se entrecerraron. ¡Crack! Un sonido nítido, como el de un cristal rompiéndose, explotó en la mente de Charles. Su reino espiritual meticulosamente construido, bajo el mero pensamiento de Mepisto, se hizo añicos como papel. La conciencia de Charles fue sacudida bruscamente de vuelta a la realidad, y dejó escapar un gemido de dolor. Su cuerpo tembló violentamente, y sangre roja brillante brotó de sus fosas nasales, oídos y boca. Su dominio mental había sido desgarrado a la fuerza, y sufrió una severa reacción mental. Su cerebro se sentía como si hubiera sido atravesado por innumerables agujas de acero. Sin embargo, Mepisto no había ido a matarlo. Aunque su núcleo mental estaba dañado, no había colapsado. La brecha es tan enorme. Charles se desplomó impotente en su silla de ruedas, con el rostro pálido, solo capaz de mirar con desesperación al invencible gigante a lo lejos. Su última carta de triunfo era tan vulnerable a los ojos del otro. Liberado del dominio mental, Mepisto ya no perdía el tiempo jugando con esos insectos. El fuego infernal que ardía a su alrededor formó rápidamente misteriosas runas. Después de todo, era un señor del infierno experto en todo tipo de magia prohibida. Zumbido. En el instante en que se completó la última runa, una presión invisible e inmensa descendió repentinamente. Todos los presentes se sintieron como insectos atrapados en ámbar. Los Décimo Men, que atacaban con ferocidad, notaron que sus movimientos se volvían increíblemente lentos, e incluso su pensamiento parecía verse afectado. La plataforma metálica controlada por Eric también se detuvo de repente, y su velocidad de vuelo se desplomó. El enorme avatar de Mepisto, construido con fuego infernal, se transformó en un torrente de llamas que se precipitó directamente hacia Danny, que estaba justo delante de él. Se acabó. Este pensamiento desesperado invadió la mente de todos. Otro espacio dimensional. Una voz femenina clara y firme atravesó el campo de batalla lleno de lamentos de almas y llamas explosivas. Acompañando la voz, un túnel espacial con luz estelar en sus bordes se desplegó sin previo aviso frente a Danny. Como un guardián que abre sus brazos, engulló instantáneamente la pequeña figura, luego se cerró, como si nunca hubiera existido. Danny desapareció. Finalmente aquí, Honey, que apenas había recuperado algo de su fuerza, finalmente relajó un poco sus tensos nervios cuando vio la familiar fluctuación espacial, y una mirada de alivio apareció en sus ojos. Sabía claramente que Danny había sido enviado al único lugar seguro. Maldita sea. ¿Quién es? El pato cocido salió volando justo delante de él, y la ira extrema hizo que Mepisto perdiera el control por completo. El furioso fuego infernal, como una represa rota, se extendió incontrolablemente a su alrededor. La temperatura circundante se disparó de nuevo, el aire se distorsionó violentamente por el calor, e incluso la tierra quemada bajo sus pies comenzó a derretirse en lava fundida. Habiendo perdido a Danny, el recipiente crucial, su avatar, creado con tanto esfuerzo, había perdido su mayor valor. Ahora, solo quedaba en su corazón el deseo destructivo más puro. El deseo de arrastrar todo a su paso a las llamas infernales. Parece que no llegamos demasiado tarde. Junto a Honey, el espacio se onduló como el agua, y dos figuras esbeltas salieron una al lado de la otra. Eran Clarice y Anna, que habían llegado justo a tiempo. Su aparición fue como un rayo de esperanza sobre la tierra quemada de la desesperación. En efecto, no demasiado tarde. Unos segundos más tarde, probablemente solo podrías recoger nuestros cadáveres e ir al infierno de Mepisto a recuperar nuestras almas. Honey forzó una sonrisa, una mezcla de agotamiento y alivio. Este tipo, su aura opresiva es realmente extraordinaria.
Las delicadas cejas de Clarice se fruncieron ligeramente mientras contemplaba solemnemente la colosal figura compuesta de puro fuego infernal a lo lejos. Aunque había logrado trasladar a Damni al santuario, un lugar completamente seguro, el desastre que tenía delante debía ser limpiado. Al menos, tenía que resistir hasta que el mecanismo de defensa final del Santuario Supremo contra las invasiones dimensionales, el escudo eterno, estuviera completamente activado. Antes de partir, Su Majestad nos dio instrucciones específicas. Solo necesitamos resistir un minuto. El escudo eterno del Santuario Supremo se ha activado y está bloqueando esta zona. Sin embargo, debido a la invasión del Señor Dimensional Oscuro Dormammu, que ha inmovilizado la mayor parte del poder del santuario, la velocidad de respuesta del escudo es ligeramente más lenta, añadió Ana desde un lado, con voz tranquila y clara, transmitiendo una fuerza tranquilizadora. A juzgar por tu impulso, ¿también has dado ese paso con éxito? Honmi sintió con claridad el inmenso aura que emanaba de sus dos compañeros, prueba de que habían despertado y comenzado a dominar el poder de su cosmos. Por supuesto. Clarice sonrió con confianza y chasqueó los dedos con precisión. Chasquido. Las leyes del espacio fluctuaron. En el siguiente instante, los miembros de los X-Men que intentaban brindar apoyo en el borde del campo de batalla, así como Morrow y Nadja, fueron envueltos por una fuerza espacial suave pero irresistible, teletransportados instantáneamente a una zona segura a decenas de kilómetros de distancia. Esto es. El profesor Charles, que fue teletransportado repentinamente, se sorprendió un poco, luego comprendió, y una expresión de alivio apareció en su pálido rostro. La reina espacial Clarice ha llegado. Sabía muy bien que, frente al completamente enloquecido Mephisto, permanecer en el centro del campo de batalla no solo no sería de ayuda, sino que incluso podría convertirse en una carga. Jean, Scott, Orolo. Intercepten inmediatamente al equipo de la Agencia Sobrenatural del Gobierno, no dejen que se acerquen al centro del campo de batalla. La batalla allí ya no es algo en lo que puedan interferir, solo aumentará las bajas. Charles soportó el dolor desgarrador en su mente y dio la orden. En el centro del campo de batalla, Mephisto, que había perdido toda contención, liberó toda la energía infernal contenida en su cuerpo descendido sin reservas. Humildes mortales. Todos merecéis morir. El fuego infernal oscureció el cielo, como si fuera a incendiar los cielos enteros. El hedor penetrante del azufre casi solidificó el aire. El ya enorme cuerpo de fuego infernal se expandió aún más, transformándose en un abrir y cerrar de ojos en un troll de fuego de cientos de metros de altura, su sombra envolviendo por completo a Hondi y sus compañeros. El área alrededor de su cuerpo ardiente se distorsionó visiblemente, como si incluso el espacio mismo repeliera su presencia. Mueran. Mephisto rugió, 3 haces de luz rojo oscuro que contenían una energía destructiva extrema giraron rápidamente a su alrededor antes de estrellarse contra los 3 como meteoritos. Su enorme cuerpo se dividió ocasionalmente en innumerables tentáculos de fuego, que se unieron para formar un puño colosal capaz de destruir los cielos y la tierra, cuyo violento poder reverberó en el aire, creando un dominio de muerte absoluta. La batalla se intensificó al instante. Tormentas de energía estallaron continuamente por todo el campo de batalla. 3 haces de luz rodearon el enorme cuerpo de Mephisto, desatando ataques sin cesar. Insectos. El rugido furioso se transformó en un tsunami sónico tangible, una onda expansiva circular o visible que se extendió hacia afuera, enviando a Clarice, Honmi y Ana volando hacia atrás. TSK. Los 3 lucharon por recuperar el equilibrio en el aire, la luz de su cosmos parpadeando, antes de finalmente estrellarse pesadamente contra el suelo, abriendo 3 profundos surcos. Tal poder, ni siquiera está en la misma liga. Clarice se limpió la sangre de la comisura de la boca, con los ojos increíblemente serios. Arriba, la formación dorada de Visanti estaba a solo unos trazos de completarse, pero contra Mephisto en todo su poder, cada segundo se sentía increíblemente largo y arduo. Parece que no tenemos más remedio que arriesgarnos. ¿Recuerdan la técnica de combate combinada mencionada en los recuerdos heredados, la que requiere una coordinación y resonancia de energía extremadamente altas? Los ojos de Clarice se aguzaron mientras miraba a sus 2 compañeros. Una técnica de combate combinada. Honmi y Ana estaban atónitos, pero entonces, una luz resuelta brilló en sus ojos simultáneamente. No hay otra opción. Arriesguémonos. Rugió Honmi con determinación.
Frente al avatar de Mepisto, que era completamente energético e inmune a los ataques convencionales, esta era su única manera de ganar tiempo hasta que la formación estuviera completa. Tras ponerse de acuerdo, los tres dejaron de luchar de frente y, en su lugar, usaron sus ágiles movimientos para desplazarse rápidamente por el terreno, esquivando por poco el torrente de fuego infernal y ataques mágicos. Unos segundos después, los tres se reunieron finalmente en un rincón del campo de batalla. Mepisto era ahora aún más feroz. Su poder desatado transformó el desierto circundante en un radio de decenas de kilómetros en un verdadero infierno. La lava fluía, el humo negro llenaba el cielo, una escena indistinguible del mismísimo infierno. Las almas aferradas a él seguían gimiendo, aunque su número era notablemente menor que antes, lo que indicaba que el Sekisiki Tanreiwa de Honmi no había sido del todo ineficaz. Todos ustedes. Aniquílenlos por completo. Los ojos carmesí de Mepisto divisaron la formación dorada que se completaba en el cielo y rugió en un intento desesperado. Comprimió y condensó toda la magia infernal restante de este avatar entre sus palmas, formando un núcleo de energía oscura que irradiaba un aura de destrucción. Su poder era suficiente para borrar por completo esta zona del mapa. Mientras tanto, en tierra, Clarice, Honmi y Ana habían tomado sus posiciones. Honmi se arrodilló al frente, con Clarice y Ana a su izquierda y derecha, formando una estable formación triangular. Tres fuerzas cósmicas distintas pero interconectadas se desataron hasta sus límites. Una brillante luz estelar brotó de sus cuerpos, y el infierno carmesí se transformó en una ilusión cósmica, a la vez diminuta y vasta. Esta ilusión se expandió repentinamente a su alrededor, rivalizando con el dominio infernal de Mepisto. Las tres energías cósmicas se fusionaron en el aire, transformándose en un poderoso torrente que contenía tanto creación como destrucción. Exclamación cósmica. Los tres gritaron al unísono, desatando su ataque definitivo, una fusión de su voluntad y poder, hacia el mortífero núcleo oscuro en el cielo. Zumbido. Dos energías devastadoras chocaron violentamente en el aire. La esperada explosión cataclísmica no ocurrió de inmediato. En cambio, un silencio inquietante se apoderó del lugar por un momento, como si incluso el sonido hubiera sido engullido por la energía extrema en el punto de impacto. Entonces llegó la tormenta de luz y calor que lo abarcaba todo. Mientras la tormenta se extendía, en el cielo, la formación del escudo eterno de Visanti finalmente completó su runa final y profunda. ¡Zas! Una barrera dorada, imbuida con el poder del orden, descendió lentamente como una cortina celestial, envolviendo con precisión la tierra devastada. Dentro de la barrera, el espacio comenzó a distorsionarse violentamente, la barrera entre la dimensión real y la dimensión del infierno se hizo añicos al instante. La dimensión real y la dimensión del infierno ahora estaban conectadas. Maldita sea. Miserables mortales. Mepisto estaba lleno de conmoción y rabia. Jamás imaginó que tres mortales, a quienes consideraba como insectos, pudieran desatar tal poder, interceptando el último y desesperado ataque de su avatar. Aún más fatal fue la finalización del Visanti Array, extinguiendo por completo su última esperanza. Recordaré tu aura. Santuario, bajo la supresión absoluta del escudo eterno Array, el poder de Mepisto comenzó a declinar rápidamente, y su cuerpo, formado por fuego infernal, parpadeaba impredeciblemente. Dejó una maldición llena de resentimiento, y su enorme cuerpo comenzó a desintegrarse centímetro a centímetro. Ahora. Honmi y los otros dos aprovecharon esta oportunidad única en la vida. Soportando el dolor insoportable de sus cuerpos llegando a sus límites, encendieron una vez más el cosmos restante. ¡Bum! Impulsada por esto, la gran exclamación cósmica, un rayo de luz fusionado con el poder de los tres, se elevó aún más, destrozando al instante el ya debilitado torrente de magia oscura y estrellándose violentamente contra el avatar de Mepisto que se disipaba. El avatar de Mepisto quedó completamente envuelto por la luz dorada de la barrera y el poder de las estrellas, siendo arrojado a la fuerza de vuelta a la dimensión del infierno. Una vez confirmado que el aura de Mepisto había desaparecido por completo de la dimensión real, la magnífica formación dorada en el cielo se desvaneció lentamente. La barrera descendente también se disipó, dejando tras de sí solo una tierra abrasada llena de lava y grietas. Mientras la feroz batalla en la tierra llegó a su fin con el colapso del avatar de Mepisto, las llamas de la guerra continuaron ardiendo ferozmente en la frontera dimensional. Estabilicen su formación. Formen matrices defensivas, no entren en pánico. Los magos del Santún Santún lucharon ferozmente en el límite entre la dimensión real y la dimensión del infierno.
Esta era una zona extraña y caótica, el cielo mostrando colores espeluznantes de sangre y púrpura oscuro, la tierra cubierta de ríos de lava y retorcidas grietas espaciales. Innumerables demonios infernales horribles surgieron de las grietas como una marea, solo para ser destrozados por la deslumbrante energía mágica frente a las matrices mágicas construidas por los magos. La batalla fue excepcionalmente feroz. Las túnicas de los magos ya estaban manchadas de sangre de demonio y de su propio sudor, su poder mágico estaba muy mermado y la línea defensiva estuvo a punto de colapsar varias veces. Sin embargo, en otro cruce crucial de la frontera, la situación era drásticamente diferente. Allí, envueltos en la más absoluta oscuridad, solo se oían los débiles rugidos escalofriantes y los ensordecedores estruendos de la energía que chocaba. Anciano. El furioso y resentido rugido de Dormammu resonó desde las profundidades de la oscuridad, como truenos de otra dimensión. La oleada de energía oscura se transformó en una tormenta destructiva, chocando repetidamente contra la barrera mágica dorada erigida por el anciano, solo para dispersarse como olas que rompen contra las rocas al tocar la barrera aparentemente frágil. No grites tan fuerte, puedo oírte. El anciano flotaba en el centro de la barrera, con el rostro sereno como el agua en calma, como si la oleada de energía que sacudía la tierra ante ella fuera simplemente una suave brisa. En marcado contraste estaba la furia del señor de la dimensión oscura, Dormammu. Cada vez que se enfrentaba a la anciana, no solo no lograba imponerse, sino que también le arrebataba una porción del poder primordial de su dimensión oscura, dejándolo increíblemente frustrado y enojado. El dominio de la magia de este hechicero humano había alcanzado un nivel que incluso un ser ancestral como él encontraba problemático. Oh. La anciana agitó las manos con indiferencia, y un deslumbrante escudo serafín destrozó fácilmente un torrente de oscuridad desatado por Dormammu. En ese preciso instante, sintió que las fluctuaciones de la formación del escudo eterno de Visanti habían disminuido. Una sonrisa de complicidad apareció en sus labios. La crisis en la Tierra había terminado. El plan de Mepisto había fracasado por completo. Dormammu, parece que tu operación conjunta ha fracasado. Ahora que la retaguardia estaba asegurada, la anciana no se contuvo. Formó sellos con las manos, y el ojo de Agamotto en su pecho se abrió repentinamente, la magia a su alrededor se multiplicó varias veces. Lo que inicialmente era una barrera defensiva se transformó instantáneamente en una ofensiva. Innumerables cadenas mágicas imbuidas con las leyes del orden se extendieron desde el vacío, enroscándose hacia la oscuridad infinita. ¿Qué? El rugido de Dormammu vaciló por un momento, luego comprendió el significado de las palabras del anciano. Ese pedazo de basura, Mepisto. Estaba furioso, su energía oscura brotaba como agua hirviendo, pero un atisbo de retirada era claramente visible. El plan de alianza había fracasado, y era inútil que se enredara solo con el anciano. Solo continuaría agotando la fuente de la dimensión oscura, sin ofrecer ningún beneficio. Mientras tanto, en el campo de batalla fronterizo principal entre la dimensión del infierno y la dimensión real, un portal espacial con luz estelar fluyendo alrededor de sus bordes se abrió de la nada. ¿Así que esta es la frontera dimensional? En efecto, es vasta más allá de la imaginación. Iefen salió del túnel espacial, su mirada recorrió este extraño espacio que se asemejaba a un campo de batalla mítico. Ahora que la crisis de Mepisto en la Tierra se había resuelto, él, el Papa del Santuario, naturalmente dirigió su atención a este campo de batalla más avanzado. Perfecto, los usaré a todos para estirar mis músculos y probar mi poder recién adquirido. Al ver al ejército demoníaco infernal que se abalanzaba sobre él como una marea carmesí, los ojos de Iefen se entrecerraron, y su universo interior comenzó a agitarse con una intensidad sin precedentes. Zumbido. Una brillante luz estelar brotó de su cuerpo, envolviendo instantáneamente el campo de batalla a lo largo de miles de kilómetros. Esta luz estelar no solo llevaba una presión inmensa, sino que también contenía una extraña fuerza vital. Esos magos del Santuario Supremo, maltrechos y magullados por el asedio demoníaco, se asombraron al ver que sus heridas sanaban a una velocidad visible en el momento en que fueron bañados por la luz estelar. Es su santidad el Papa. Su santidad el Papa ha llegado. Al ver la figura emerger del portal espacial, muchos magos que habían estado luchando por sobrevivir brillaron con emoción y esperanza. Un inmenso poder se congregó espontáneamente alrededor de Iefen, y una armadura dorada, brillante y bellamente elaborada, que parecía tejida con luz estelar, apareció sobre su cuerpo.
Detrás de él, la brillante constelación de Acuario se desplegó, congelada en el vacío, irradiando un frío extremo capaz de congelarlo todo. Puño de la estrella diamante. Exclamó Yefen en voz baja, balanceando su puño derecho con aparente indiferencia. No hubo un sonido ensordecedor, solo un frío extremo, como la primera ráfaga de viento helado al amanecer del universo, que se extendió silenciosamente en forma de abanico desde su puño. Crack, crack, crack. Resonó una serie de sonidos helados y estridentes. Carándanos azules y gélidos, como si tuvieran vida, se extendieron salvajemente por la tierra. El campo de batalla fronterizo, que un momento antes parecía un infierno de fuego, se transformó instantáneamente en un reino de hielo acero absoluto. Innumerables demonios rugientes y embestidos, manteniendo sus feroces posturas de un momento antes, se congelaron instantáneamente en esculturas de hielo de aspecto viviente. Entonces, mientras la luz de las estrellas barría, como arena esparcida por el viento, se transformó en innumerables puntos de luz brillantes y se disipó en el aire. Con un solo golpe, todos los demonios de bajo nivel en un radio de miles de kilómetros fueron completamente aniquilados. Este cambio abrupto del calor extremo al frío absoluto dejó a muchos magos del santuario, acostumbrados al ambiente ardiente del fuego infernal, extremadamente incómodos. Algunos incluso temblaron y estornudaron. Esta era la primera vez que la mayoría de ellos presenciaban a Yefen desatar todo su poder. El poder aterrador que purificó todo un campo de batalla con un simple gesto los impactó y deslumbró profundamente. No podían imaginar cuán poderoso se volvería un ser así después de dominar el vasto conocimiento mágico del santuario. ¿Superaría al guardián actual, el anciano? Maldita sea. ¿Cómo pudo aparecer semejante monstruo en la tierra? Incluso Dormammu, que estaba enfrascado en combate con el anciano, notó el repentino cambio en el campo de batalla y el puro poder estelar que lo hizo sentir ligeramente inquieto. El deseo de retirarse se intensificó, y el poder corrosivo de la dimensión oscura comenzó a retroceder como una marea. Anciano, veamos cuánto tiempo puedes proteger esta dimensión. La dimensión de la realidad eventualmente se convertirá en parte de nosotros. Un rugido lleno de resentimiento resonó en la oscuridad, pero cualquiera podía ver que era solo retórica vacía antes de la derrota. El anciano se mantuvo en silencio en el lugar, sin mostrar intención de perseguir. Había escuchado esas duras palabras demasiadas veces durante sus largos años de protección, y ya no le conmovían. Al ver que la dimensión oscura retrocedía por completo de la frontera, la figura del anciano parpadeó, apareciendo junto a Yefen al segundo siguiente. Tu fuerza ha mejorado a una velocidad asombrosa. El anciano evaluó a Yefen, con los ojos llenos de admiración sin disimulo. De ser un mutante exiliado hace poco más de un año a una figura poderosa capaz de mantenerse en pie como un santo papa y un casi padre celestial, este salto era nada menos que un milagro. Solo he avanzado un poco. Todavía estoy lejos de tu nivel, Yefen sonrió levemente, respondiendo con humildad. Con Honmi, Clarice y Anna alcanzando el sexto sentido, él, como fuente de su poder cósmico, naturalmente recibió una gran recompensa. Su poder cósmico ascendió hasta la etapa final del sexto sentido, lo que resultó en un salto cualitativo en su fuerza. Parece que mi tan ansiado retiro está realmente a la vuelta de la esquina. El tono del anciano contenía un toque de broma desenfadada, así como una sincera sensación de satisfacción. Esta invasión a gran escala de Mepisto y Dormammu era una crisis pocas veces vista en cientos de años. Si se resolvía sin problemas, la Tierra gozaría de relativa paz durante mucho tiempo. Regresemos primero a la Tierra. Las líneas de comunicación en el santuario probablemente estén a punto de colapsar debido a la presencia de todos los países. El viejo Papa solo conoce una cantidad limitada de información interna, así que debes regresar personalmente para tomar el control y ocuparte de los problemas posteriores. La sonrisa de la anciana se desvaneció al recordárselo. Lo entiendo. Yefen asintió, con expresión seria. La conmoción que Mepisto había causado esta vez era demasiado grande, atrayendo la atención mundial, y su influencia incluso superó el incidente anterior del demonio del corazón. Esto era a la vez una crisis y una oportunidad. Podía revelar selectivamente información detallada sobre la invasión de Mepisto y sobre la dimensión del infierno, promoviendo así el establecimiento de un mecanismo global de cooperación e intercambio de información para eventos extraordinarios. Al regresar al santuario a través del portal espacial, la figura de Yefen causó sensación en el momento en que apareció en el campo de entrenamiento central. Su Majestad ha vuelto. Gritó alguien emocionado.
Honey, Clarice, Ana y otros, que habían estado esperando allí, corrieron inmediatamente hacia adelante, con rostros que mostraban agotamiento. Esta vez lo hiciste muy bien. No me decepcionaste. Además de mí, el santuario ahora tiene 4 santos que han comprendido su cosmos. El plan de ubicar santos en los 12 palacios del zodíaco para protección rotativa ahora puede incluirse oficialmente en la agenda. La mirada de Yefen recorrió a los 3, asintiendo con aprobación. Luego, su mirada pasó por encima de la multitud y se posó en Nadia y su hijo Danny, quien permanecía algo inquieto al fondo. Nadia sostenía la mano de su hijo con fuerza, con el corazón lleno de temor. Sabía que Danny llevaba la sangre de Mefisto. Era hijo de un demonio. Y este era el santuario de la luz y la esperanza. No podía imaginar cómo los gobernantes de la Tierra Santa tratarían a su hijo. Yefen caminó lentamente entre la multitud y se acercó a ellos dos. Se arrodilló a medias frente a Danny, mirando al niño con ojos serenos. ¿Quieres quedarte en la Tierra Santa? La voz de Yefen era suave, sin el menor prejuicio. Es posible. La cabeza de Danny, que antes estaba agachada, se alzó de repente, sus ojos claros llenos de incredulidad y anhelo, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Claro que puedes. Una persona no puede elegir nacer, pero sí puede decidir por completo en qué tipo de persona quiere convertirse en el futuro. Posees un linaje que otros desprecian. Esto es una prueba, pero también significa que tienes potencial y un punto de partida muy superior al de la gente común. Yefen extendió la mano y le revolvió suavemente el pelo a Danny, con un tono firme pero comprensivo. Nadia, que estaba a un lado, se tapó la boca con incredulidad al oír estas palabras, y al instante se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo que más temía no había sucedido. El impacto de Mefistófeles en la segunda conferencia de las Naciones Unidas superó con creces las expectativas. Todas las naciones del mundo recibieron noticias de la aparición de Mefistófeles, el señor del infierno, en la tierra. Este monarca de las profundidades del infierno, portando una asfixiante presión infernal, pisó verdaderamente el reino mortal. Además, se enfrentó en una feroz batalla con el santuario. Cientos de kilómetros del territorio de los Estados Unidos quedaron reducidos a tierra arrasada, una auténtica recreación del infierno. La tierra quemada aún apesta a azufre, y las llamas inextinguibles del infierno pintan una imagen infernal en la tierra. Tal cosa no podía ocultarse, y los Estados Unidos no tenían intención de hacerlo. Bajo un pánico inmenso y una fuerte presión pública, los más altos niveles de los Estados Unidos optaron por dirigirse públicamente al santuario, exigiendo una explicación clara. ¿Por qué ni un solo funcionario en los Estados Unidos sabía de un acontecimiento tan trascendental de antemano? Estos políticos. Dentro del santuario, el viejo papa golpeó una gruesa pila de documentos contra la mesa con un sordo ruido. Su rostro se enrojeció de ira, su pecho se agitaba ligeramente. El santuario había agotado todas sus fuerzas en esta batalla para repeler al avatar de Mefisto, impidiendo que todo el mundo humano se hundiera en el abismo. Ahora, en lugar de recibir gratitud, se enfrentaban a preguntas agresivas de varios países. ¿Cómo no iba a estar furioso? No te enfades demasiado. Era de esperar. Aprovecha esta oportunidad para promover el establecimiento de la Alianza Extraordinaria Global. Una voz tranquila resonó. Yefen se sentó a un lado, tamborileando suavemente con las yemas de los dedos en el reposabrazos, con la mirada profunda. Varias cartas de consulta con un texto similar también estaban ante él, pero su reacción fue mucho más tranquila que la del viejo papa. Comprendía demasiado bien las consideraciones de los políticos. Los humanos siempre albergan un miedo y una aversión naturales a lo desconocido, especialmente a las fuerzas que están completamente fuera de su control. Incluso con varios eventos extraordinarios como preludio, el descenso del mítico Señor del Infierno y la inmensa destrucción resultante serían difíciles de aceptar para los altos funcionarios de varios países. Las Naciones Unidas han extendido una vez más una invitación para una reunión de emergencia. Requieren que nuestro santuario proporcione una explicación detallada a todos los Estados miembros sobre esta invasión de Mefisto. El viejo papa se frotó las sienes palpitantes, con voz cansada. Respóndeles que el santuario asistirá a tiempo. Además, ¿cómo progresa la construcción de los palacios del Zodíaco? Yefen se levantó, caminó hacia la ventana y contempló los 12 nuevos palacios que brillaban bajo la luz del sol. La estructura principal y las runas centrales se han completado según sus requisitos. Ahora solo esperamos la llegada formal de los santos para activar la barrera protectora final. Respondió el viejo papa.
De acuerdo, lo entiendo. Deberías descansar ahora. Déjame el resto a mí. Irefen asintió. El viejo papa suspiró, se levantó y salió de la habitación. Irefen estaba solo, su mirada recorriendo los documentos de varios países sobre la mesa, una leve sonrisa asomando en sus labios. Organizaciones extraordinarias, alianza extraordinaria global. ¿Cuándo te darás cuenta por fin de que los tiempos han cambiado por completo? Murmuró para sí mismo. Habiendo alcanzado la etapa final del sexto sentido, en la jerarquía de poder de este mundo Marvel, se había establecido firmemente en la etapa final del nivel cuasi celestial. Mirando a través de toda la tierra, aparte del anciano, el hechicero supremo que custodiaba el santuario, nadie podía hacer que Irefen desconfiara. Era hora de desplegar gradualmente algunos planes a largo plazo. Reuniendo sus pensamientos, Irefen sacó el libro sagrado que emitía un tenue resplandor sagrado. Después de regresar al santuario, Honmi le había entregado a Irefen los fragmentos del libro oscuro. El segundo fragmento del libro oscuro. Parece que el libro oscuro efectivamente sigue algún tipo de ley, manifestándose gradualmente en el mundo. Irefen contempló la página que parecía absorber toda la luz, con la mirada solemne. Incluso con su poder actual, al intentar descifrar el rastro de poder dimensional puro pero inquietante contenido en las páginas, lo encontró oscuro y difícil de comprender, como si mirara a un abismo infinito de oscuridad. La distancia entre él y ese ser seguía siendo tan vasta como un abismo insuperable. Varios días después, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió de nuevo. Esta vez, el ambiente en la sala era más solemne y tenso que nunca. Representantes y dignatarios de diversos países estaban presentes, con rostros llenos de preocupación y urgencia. Necesitaban urgentemente comprender el verdadero estado del mundo. ¿Por qué se sucedían, uno tras otro, acontecimientos extraordinarios, especialmente crisis capaces de destruir el mundo? ¿Era este mundo realmente seguro? Irefen no trajo un gran séquito esta vez. Solo Clarice lo acompañó. Ambos llegaron a las Naciones Unidas directamente mediante teletransportación espacial. Ahora que la existencia de seres extraordinarios comenzaba a ser reconocida y aceptada por el público, exhibir el poder de forma apropiada a veces resultaba más propicio para la comunicación que simplemente mantener un perfil bajo. Cuando llegó la hora de la reunión, todas las miradas se dirigieron unánimemente a la cabecera de la mesa. Irefen ya se había sentado allí hacía un rato, con los ojos ligeramente cerrados, aparentemente ajeno al bullicio del lugar. Simplemente se sentó allí, irradiando un aura de autoridad que imponía respeto pero que no debía subestimarse. Tras el anuncio del inicio de la reunión por parte del anfitrión, el representante de Estados Unidos se puso de pie casi de inmediato, con la mirada fija en Irefen. Su Santidad el Papa. Su voz, amplificada por el micrófono, resonó por toda la sala con un claro tono acusatorio. Quisiera saber, en cualquiera de las numerosas supuestas misiones llevadas a cabo por su santo dominio en el pasado, en qué caso se revelaron con antelación al gobierno local los detalles y los niveles de riesgo del suceso. Ya fuera el incidente inicial que involucró a Balak, uno de los 72 demonios de Salomón, o el incidente posterior que involucró al hijo de Mefistófeles, el demonio brujo, o incluso este incidente reciente en el que el descenso de la encarnación de Mefistófeles provocó que cientos de kilómetros cuadrados de nuestro territorio quedaran reducidos a tierra arrasada y se perdieran innumerables vidas. Los más altos niveles de nuestro gobierno estadounidense desconocían por completo todo esto. Todo fue manejado arbitrariamente por los santos de su dominio sagrado. ¿No debería usted brindarnos, y a la comunidad internacional, una explicación razonable para este flagrante desprecio por la soberanía nacional y la transparencia de la información? Enfatizó. La sala entera quedó en silencio, todas las miradas fijas en Irefen, esperando su respuesta. Irefen abrió lentamente los ojos, su mirada encontrándose con calma con la del representante estadounidense. Sus ojos eran tan profundos como el cielo estrellado, provocando que quienes se encontraban con su mirada sintieran un escalofrío involuntario. ¿Una explicación? No creo que haya nada particularmente importante que explicar. Su voz no fue fuerte, pero claramente llegó a los oídos de todos. Los eventos manejados por el dominio sagrado casi siempre se decidían después de recibir señales de socorro directas o indirectas del área local, o después de que nuestro personal de inteligencia detectara fluctuaciones anormales y confirmara una amenaza sobrenatural significativa. En las primeras etapas de un incidente, ni siquiera el dominio sagrado podía predecir completamente su trayectoria y escala finales. Además, debo enfatizar un punto.
La punta del dedo de Yefen golpeó ligeramente la mesa. Antes de cada misión entre dominios, los santos del santuario, de acuerdo con la práctica internacional, notifican formalmente a los departamentos gubernamentales locales pertinentes, informándoles claramente que ha ocurrido un evento sobrenatural dentro de su territorio, que los santos se encargarán de ello y solicitando la cooperación y atención del gobierno local. Esto está documentado en el registro de cada operación. ¿Me está diciendo ahora que no sabía nada al respecto? ¿Es una falla de los mecanismos de comunicación interna de su gobierno, o ha ignorado selectivamente estas advertencias cruciales? Su mirada recorrió al representante de los Estados Unidos y a varios otros representantes presentes que podrían plantear preguntas similares. La contrapregunta de Yefen hizo que el representante de los Estados Unidos palideciera. En efecto, los procedimientos de entrada de los santos estaban completos, y su razón manejar asuntos sobrenaturales era suficiente. La otra parte había cumplido con su obligación de informar. Fue su propio sistema burocrático el que no lo tomó en serio ni lo reportó a tiempo, una responsabilidad que no podía transferirse por completo al santuario. Además, quisiera aprovechar esta oportunidad para advertirles solemnemente a todos ustedes, representantes. La Tierra, el planeta bajo nuestros pies, se encuentra actualmente en una situación mucho más peligrosa de lo que imaginan. La voz de Yefen se elevó repentinamente varios decibelios, con una innegable seriedad. Como intersección crucial y nodo frágil entre la dimensión actual e innumerables dimensiones exteriores y otras dimensiones, la Tierra siempre ha sido un objetivo tentador para demonios dimensionales y deidades de otro mundo desde tiempos ancestrales. Esta vez podría ser Mefisto, la próxima vez podrían ser otros demonios infernales, u otros seres antiguos cuyos nombres aún desconocemos. El santuario no es un dios omnisciente y omnipotente. No podemos predecir cuándo, dónde ni de qué forma estallará la próxima invasión. Tomemos como ejemplo la reciente invasión de Mefisto. Fue una sorpresa absoluta. La repentina irrupción y la absurdidad de su escala no se habían visto en casi 1000 años. Yo mismo participé personalmente en esta invasión, pero el campo de batalla principal no estaba en la Tierra, sino en el borde de una dimensión más cercana al origen del infierno. Observó toda la escena, con la mirada penetrante. Solo puedo decirles que en ese momento, la Tierra, y de hecho toda la civilización humana, estaba al borde de la destrucción total. Cada uno de ustedes aquí. Ustedes y todas las personas que representan estuvieron a un pelo de convertirse en almas que lloran eternamente en las profundidades del infierno. Miró a cada uno de los representantes que sostenían las riendas de sus naciones. Así que, antes de que vuelvan a cuestionar al dominio sagrado, pregúntense honestamente qué hizo realmente el dominio sagrado. La voz de Yefen fue como un martillo pesado que golpeó los corazones de todos. Si el dominio sagrado hubiera optado por permanecer impasible y no intervenir, habría tenido el gobierno de Estados Unidos, o cualquiera de los países aquí presentes, la capacidad y la confianza para detener de forma independiente la encarnación de un señor infernal. ¿O preferirían esperar hasta que la situación estuviera completamente fuera de control, causando muertes masivas, y ya no pudiera ocultarse, antes de enviar frenéticamente una señal de socorro al dominio sagrado? La serie de preguntas retóricas de Yefen sumió al salón en un silencio aún más profundo. Desgarró sin piedad el velo de la pretensión. El santuario salvó al mundo y la vida de todos. Aquellos que fueron salvados no tienen derecho a cuestionar al Salvador de esta manera. El rostro del representante de Estados Unidos en la Alianza Extraordinaria Global se tornó extremadamente sombrío. Respiró hondo, esforzándose por mantener la calma, y dijo: según su santidad el Papa, ¿significa esto que el dominio sagrado ahora puede actuar libremente y sin restricciones en los territorios de cualquier país del mundo, con el pretexto de posibles amenazas? ¿Es eso cierto? Sus palabras contenían una clara trampa, intentando presentar al dominio sagrado como una organización hegemónica que ignora el derecho internacional y la soberanía nacional. Después de todo, la crisis de la que hablaba Yefen era en gran parte su propio relato. ¿Quién podía garantizar que no hubiera alguna exageración? Al oír esto, Yefen esbozó una leve sonrisa, una sonrisa teñida de comprensión y burla. Respecto a este asunto, el dominio sagrado ha llegado a una nueva resolución, anunció con calma. El santuario no es, ni será jamás, el cuerpo de bomberos del mundo. No tenemos ni la obligación ni la capacidad de abordar cada evento extraordinario que ocurra en cada rincón del planeta. Por lo tanto, con efecto inmediato, el santuario ajustará sus principios operativos externos.
Solo cumpliremos incondicionalmente con nuestro deber de proteger a la población de amenazas extraordinarias dentro de los territorios de los países que hayan firmado formalmente el acuerdo de cooperación y asistencia mutua en asuntos extraordinarios con el santuario. En cuanto a los países no signatarios, Irefen hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. El santuario ya no asumirá la obligación de protección proactiva, a menos que reciba una solicitud de asistencia del gobierno de ese país a través de canales formales que cumpla con los estándares de evaluación del santuario. Mi sugerencia es establecer una nueva organización profesional, la Alianza Global Extraordinaria, en el marco de las Naciones Unidas. Irefen finalmente presentó su propuesta principal. Esta organización estará liderada por el santuario y tendrá como objetivo promover el intercambio global de inteligencia extraordinaria, la evaluación de riesgos y la alerta temprana de crisis, así como establecer un mecanismo estandarizado de asistencia y respuesta internacional. En cuanto a las condiciones específicas de apoyo, el alcance de la autoridad y los detalles de la división de responsabilidades posteriores al evento, añadió significativamente, cada país puede redactar estos detalles junto con el país que solicita asistencia. Estas palabras fueron como una roca arrojada a un lago en calma, provocando instantáneamente enormes ondas y murmullos en la sala. Representantes de muchos países del mundo cambiaron sus expresiones. Antes, habían albergado más o menos una ilusión. Si el cielo se derrumbaba, el dominio sagrado lo sostendría. En cualquier caso, el dominio sagrado no ignoraría un incidente grave. Después de todo, involucraba a la propia tierra, y el dominio sagrado estaba por encima de ella. Pero ahora, Irefen había dejado claro su punto. El dominio sagrado podía ignorarlo. Pedir ayuda públicamente al dominio sagrado era casi equivalente a anunciar al mundo que su gobierno era incapaz de manejar la crisis sobrenatural interna y necesitaba asistencia externa. Para cualquier gran potencia, especialmente un país como Estados Unidos que valora su imagen de liderazgo global, esto sería sin duda un duro golpe, debilitando gravemente la credibilidad y el prestigio internacional de su gobierno. A largo plazo, con los eventos sobrenaturales cada vez más frecuentes, ¿hacia dónde fluiría gradualmente la confianza pública? La respuesta era evidente. Las pupilas del representante estadounidense se contrajeron. Finalmente comprendió por completo el plan de Irefen. Desde presionar a varios países para que establecieran sus propias organizaciones sobrenaturales tras el incidente del demonio corazón de bruja, hasta proponer explícitamente el concepto de estados contratantes y una alianza sobrenatural global en esta ocasión, este joven papa no es genuinamente sincero en ayudar a los países a lidiar de forma independiente con los asuntos sobrenaturales. Su verdadero propósito es impulsar gradualmente al dominio sagrado al centro de los asuntos sobrenaturales globales, estableciendo un nuevo orden con el dominio sagrado como creador de reglas y árbitro final. La supuesta alianza es simplemente una herramienta y una transición para lograr este objetivo. Sin embargo, no puede proclamar directamente estas ideas. Porque la imagen que el dominio sagrado ha presentado al mundo hasta ahora es absolutamente positiva. Se le puede llamar Salvador. Si acusa directamente a Irefen de tener ambiciones de dominar el mundo, no solo hay una falta de evidencia, sino que también puede despertar resentimiento en algunos países que ya se inclinan hacia el dominio sagrado, e incluso puede hacer que su propia gente cuestione a sus gobiernos, volviéndose así directamente al dominio sagrado. Irefen miró a la multitud debajo del escenario con diferentes expresiones y no dijo nada más. Ya había establecido sus condiciones. La elección ahora dependía de ellos. Justo cuando la sala de reuniones cayó en un delicado y tenso enfrentamiento, las figuras de Irefen y Clarice, bajo la atenta mirada de todos, se desdibujaron como tinta extendiéndose en el agua, y luego desaparecieron en una fluctuación espacial muy sutil. Solo quedaron los dignatarios reunidos, intercambiando miradas desconcertadas. Estados Unidos, el Palacio Blanco. Cayó la noche, pero este edificio blanco, un símbolo del poder nacional, estaba brillantemente iluminado. En una sala de conferencias central fuertemente custodiada, la atmósfera era tan opresiva que era casi palpable. Casi todos los altos funcionarios del país estaban presentes, desde generales militares hasta jefes de inteligencia, desde miembros del gabinete hasta asesores estratégicos, con el rostro ensombrecido por la tristeza. A la cabecera de la mesa de conferencias ovalada de caoba, el presidente, conocido por su firmeza, apoyó las manos en la barbilla, su mirada penetrante recorrió la sala antes de romper finalmente el sofocante silencio. Señoras y señores, la situación es clara, ¿no es así? Las ambiciones despiadadas del joven papa son ahora descaradamente evidentes.
Su voz era profunda y potente, con un matiz de ira contenida. La postura inflexible de IFN en las Naciones Unidas y sus posteriores propuestas de estados signatarios y la Alianza Extraordinaria Global provocaron una enorme ola de alerta entre los máximos dirigentes de todas las grandes potencias, como una roca arrojada a un lago en calma. Sin embargo, mientras los centros de estudios y los departamentos pertinentes de varios países evaluaban con urgencia sus propias capacidades de respuesta, surgió un hecho aún más alarmante. Descubrieron, para su vergüenza, que las operaciones diarias y las capacidades de combate de sus organizaciones nacionales extraordinarias, que habían construido con tanto esfuerzo, dependían en gran medida del suministro de diversos materiales especiales proporcionados por el dominio sagrado. El entrenamiento extraordinario está plagado de riesgos impredecibles, además de una intensa tensión física y mental. Un pequeño error puede provocar lesiones internas y externas graves, incluso heridas profundas o erosión energética difíciles de curar. En tales situaciones, los cristales de vida producidos por el santuario se convierten en medicinas indispensables para salvar vidas y agentes de recuperación altamente efectivos. Al llevar a cabo misiones contra criaturas oscuras, los cristales de luz, los cristales de fuego y otros recursos proporcionados por el santuario desempeñan un papel crucial. En resumen, mediante esta asistencia material, el santuario se ha infiltrado silenciosa y sutilmente, integrando su sistema en las operaciones centrales de organizaciones extraordinarias en diversos países. Ya sea para garantizar el apoyo al entrenamiento diario o la efectividad de misiones críticas, todo depende del apoyo de los diversos cristales y equipos especiales proporcionados por el santuario. Sin duda, se trata de una estrategia premeditada por el santuario. El objetivo es establecer gradualmente el liderazgo indiscutible y el poder de decisión del santuario en el ámbito extraordinario global mediante este enfoque sutil y progresivo. Ahora, el momento es propicio. Las crecientes amenazas externas ponen de manifiesto la necesidad de concentrar recursos para abordar la crisis, y el joven papa del santuario finalmente ha dejado de ocultar sus verdaderas intenciones y ha revelado sus afiladas garras. Se trata de una maniobra descarada y calculada. Los países deben aceptar las condiciones del santuario, cediendo soberanía a cambio de protección y apoyo material, o enfrentarse a la posibilidad de que sus propios sistemas de poder sobrenatural fallen y sufran grandes pérdidas ante amenazas sobrenaturales cada vez más frecuentes. No se trata solo de Estados Unidos. Casi todas las grandes potencias con ambición y poder en el mundo se enfrentan ahora al mismo dilema y elección. Caballeros, dijo el presidente, inclinándose ligeramente hacia adelante, con un tono enfático, no deberíamos ahora considerar seriamente qué soluciones prácticas tenemos, además de quejarnos y condenar, para lidiar con este difícil problema que nos plantea el santuario. El silencio volvió a reinar en la sala de reuniones, roto solo por el leve sonido del aire acondicionado. Todos sopesaban sus opciones, contemplando una salida. En ese preciso instante, un oficial militar de alto rango, de semblante belicoso, se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos. Señor presidente, colegas, dijo, quizás pueda ayudarles con este asunto. Siempre había sido un firme defensor de la teoría de la amenaza mutante y se había opuesto sistemáticamente a la formación de una guardia sobrenatural compuesta principalmente por mutantes dentro del país. En ese momento, habló, y todos se animaron de inmediato. De hecho, durante muchos años, he invertido constantemente en varios proyectos de investigación altamente clasificados. Creo que es hora de poner a prueba los resultados de estos estudios. Sin esperar respuesta, pulsó un botón del comunicador que tenía delante y dijo brevemente al micrófono: por favor, déjenlos entrar. La pesada puerta de madera de la sala de conferencias se abrió silenciosamente. La primera persona en aparecer fue un hombre bajo sentado en una silla de ruedas eléctrica especialmente diseñada, con los ojos brillando con una agudeza e inteligencia desproporcionadas a su tamaño. Le seguía un hombre alto, de mediana edad, con un parche negro sobre el ojo izquierdo. Caballeros, permítanme presentarles. Este es el Dr. Bolívar Trask, fundador y líder de Industrias Trask, y jefe del proyecto del robot Centinela. El general hizo un gesto. El Dr. Trask, en su silla de ruedas, asintió levemente a modo de saludo. Y este, es el jefe de la organización Oman, cuya organización se ha dedicado durante mucho tiempo a investigar los misterios de los genes mutantes, dijo el general Randall, mirando al hombre tuerto. El jefe de la organización Oman asintió con indiferencia, su único ojo carente de emoción. Permítanme que ustedes dos expliquen los detalles a todos personalmente.
Bolívar Trask y el jefe de la organización Norman intercambiaron miradas. Finalmente, el Dr. Trask movió su silla de ruedas ligeramente hacia adelante. Distinguidos caballeros, soy Bolívar Trask. Y también el desarrollador de los robots Centinela. Por favor, miren aquí, el proyector de la sala de conferencias se activó, mostrando numerosas imágenes. Planos de diseño del robot Centinela, datos de pruebas y escenas de combate simuladas. Estos son algunos de los materiales de investigación y modelos de datos actuales para los robots Centinela. Serán la defensa de acero más leal de la humanidad contra cualquier amenaza sobrenatural. La voz detrás denotaba un fervor manifiesto. En las imágenes, filas de elegantes robots exhibían sus poderosas capacidades. Dentro de la sala de conferencias, la atención de todos se centró en estas imágenes holográficas. En la proyección holográfica, el robot Centinela exhibió deslumbrantes métodos de combate y un diseño futurista y poderoso, provocando que muchos altos funcionarios de Estados Unidos mostraran una alegría apenas contenida, como si finalmente hubieran visto un rayo de luz perteneciente a la humanidad en la oscuridad. Sin embargo, no todos quedaron impresionados por esta exhibición de alta tecnología. Un miembro del gabinete, conocido por su cautela, se ajustó las gafas y formuló una pregunta con voz de racional prudencia. Dr. Trask, debo admitir que los robots Centinela son impresionantes. Sin embargo, los adversarios de los que hablamos son esos dioses y demonios de la mitología, capaces de causar anomalías celestiales e incluso desgarrar el espacio mismo. Las escenas del avatar de Mefisto y la llegada del hechicero aún deberían estar frescas en la memoria de todos. Estas construcciones de acero por sí solas, sus ataques son poderosos, pero su manifestación sigue siendo insuperablemente inferior al poder casi absoluto exhibido por el Papa, Mefisto y el hechicero. ¿No deberíamos reconsiderar otras alternativas? En su opinión, incluso en su nivel más avanzado, la ciencia moderna tendría dificultades para lograr un verdadero Deus ex machina que combatiera las fuerzas indescriptibles originadas en la mitología. La comprensión que la humanidad tiene de los dioses y los demonios proviene de la mitología. Cuando la mitología se manifiesta plenamente, descubren que su comprensión de los demonios es prácticamente nula. Respecto a esto, no hay absolutamente ninguna necesidad de preocuparse. En ese momento, el líder de la organización Norman se puso de pie, con un fervor casi obsesivo brillando en su único ojo. Su voz era potente y resonante, intentando disipar las dudas que llenaban la sala de conferencias. Quizás, a sus ojos, esos elevados demonios, dioses y mutantes son seres que los humanos comunes no pueden derrotar. Pero en mi investigación, los llamados mutantes son simplemente una rama que apareció por casualidad en la larga cadena de la evolución humana, un recurso consumible que puede ser utilizado. Recorrió la sala con la mirada, enfatizando cada palabra con claridad. Los mutantes son, en esencia, también humanos. Sus superpoderes se originan en su gen X único y en órganos mutados. ¿Y qué significa esto? Una sonrisa fría se dibujó en la comisura de los labios del representante de la organización Norman. Esto significa que sus órganos también pueden trasplantarse a humanos comunes. Su envidiable poder no es irrepetible. Los humanos podemos apoderarnos por completo de este poder de la evolución mediante medios científicos y lograr nuestro propio salto adelante. Señor, por favor, sea más específico. ¿Usar órganos mutantes para lograr la evolución? ¿Qué significa eso exactamente? El presidente frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en él. Significa exactamente lo que dice, señor presidente. El director de la organización Norman respondió sin dudarlo. El núcleo de la investigación a largo plazo de nuestra organización Norman es cómo trasplantar de forma segura y eficiente los órganos que contienen el poder y la secuencia del gen X de los mutantes a los cuerpos de voluntarios humanos de élite rigurosamente seleccionados. Para que la gente común también pueda controlar poderes extraordinarios. Mientras hablaba, manipulaba el equipo de proyección, reduciendo temporalmente los datos de los robots Centinela y ampliando un nuevo conjunto de datos de vídeo. La pantalla mostraba a un grupo de personas en una escena de entrenamiento de combate. Algunos manipulaban llamas, otros movían a la velocidad del rayo y otros poseían fuerza sobrehumana. Podrían pensar que estos individuos poderosos en las imágenes son mutantes con poderes despertados naturalmente, dijo el líder de la organización Norman con un dejo de arrogancia en su voz. Pero puedo asegurarles que, no hace mucho, todos eran soldados y agentes humanos normales, sin superpoderes. Fue mediante nuestra tecnología de trasplante de órganos y edición genética que obtuvieron sus poderes actuales, convirtiéndose en los guerreros mejorados que ven ante ustedes.
Hizo una pausa deliberada, dejando que las impactantes imágenes asaltaran los sentidos de todos, antes de declarar enfáticamente. Más importante aún, mediante la edición genética precisa y el procesamiento de compatibilidad de órganos, podemos incluso lograr la superposición de múltiples habilidades. Permitir que un guerrero posea 2, o incluso 3, superpoderes diferentes simultáneamente. Esto representa la capacidad de la humanidad para liberarse activamente de la evolución accidental y alcanzar un camino evolutivo definitivo y autocontrolado. La mirada incendiaria y ambiciosa del líder de la organización Human recorrió a cada alto funcionario estadounidense presente. Un breve silencio se apoderó de la sala de reuniones. Los funcionarios estadounidenses observaban las escenas de batalla de los superhumanos artificiales proyectadas en la pantalla, con expresiones complejas. Algunos ojos brillaban con un anhelo de poder y un mundo nuevo, perdidos en profundas reflexiones. Otros fruncían el ceño, con el rostro marcado por la preocupación y el rechazo a esta tecnología de modificación humana que desdibujaba los límites éticos. Después de todo, no todos podían aceptar la idea de trasplantar órganos de otros sin barreras psicológicas. Sin embargo, el atractivo de las extrañas habilidades de los mutantes y la posibilidad de la inmortalidad se volvía inmenso. Caballeros, ¿qué opinan?, preguntó el presidente en voz baja. Para ser justos, tanto el programa del robot Centinela como el programa de modificación humana propuesto por la organización Human parecían tener el potencial para resolver el dilema actual. Pero el único inconveniente era que elegir esos caminos implicaba una ruptura total con la comunidad mutante global, incluyendo al autoproclamado mutante más poderoso de nuestro tiempo, el Papa Yefen. Tanto el programa Centinela como los experimentos de la organización Human fueron diseñados con los mutantes como objetivos o recursos. Esto entraba en conflicto inherente con la comunidad mutante y era inevitable. Tras un breve silencio e intercambio de miradas, comenzó la votación. Estoy de acuerdo. Secundo. De acuerdo. Finalmente, tras sopesar los pros y los contras, especialmente considerando la extrema importancia de mantener la soberanía nacional y la autonomía estratégica, la reunión aprobó formalmente una resolución para aumentar el apoyo al proyecto Sentinel y a la organización Human con una abrumadora mayoría de votos a favor. Estos dos proyectos se alineaban claramente mejor con los intereses de estos altos responsables de la toma de decisiones. Bien. Declaró el presidente con decisión y tono resuelto. A partir de este momento, el presupuesto secreto correspondiente del Ministerio de Defensa comenzará a inclinarse significativamente hacia el proyecto del robot Sentinel y la investigación de la organización Human. Quiero ver avances y resultados sustanciales. Al mismo tiempo, los departamentos pertinentes cooperarán plenamente para establecer nuestro sistema de respuesta extraordinaria, independiente y autónomo lo antes posible, eliminando por completo la posible influencia del santuario dentro de nuestro territorio. Además, iniciar el proyecto Esquielle para establecer un sistema nacional de monitoreo de fluctuaciones de energía. Quiero asegurarme de que cualquier cambio energético anormal que ocurra en nuestro territorio, sin importar su magnitud, sea conocido, analizado y respondido de inmediato, agregó, con la mirada profunda. Entendido. Sí. La cúpula de los Estados Unidos mostró una unidad sin precedentes en ese momento. Las disputas internas y los desacuerdos departamentales del pasado parecieron quedar temporalmente en segundo plano ante la causa mayor que concernía al futuro liderazgo de la nación. Al observar la escena de unidad sin precedentes ante él, el presidente no pudo evitar suspirar para sus adentros. No es de extrañar que en la historia, solo en tiempos de guerra el poder presidencial y la cohesión interna se hayan amplificado hasta su extremo. Una vez tomada la decisión, la acción se puso en marcha rápidamente. Los departamentos especiales del Ejército de los Estados Unidos, los agentes de la organización Human y los equipos de captura de Industrias Trask comenzaron a estar activos con mayor frecuencia y en secreto. Sus objetivos eran claros. Dar caza a mutantes con habilidades especiales y recolectar consumibles y datos para el nuevo plan. Santuario, Palacio Papal. ¿Cómo han reaccionado los países a nuestro plan propuesto para los signatarios y la Alianza Sobrenatural Global durante la última semana?, preguntó Yefen, sentado tras su gran escritorio, tamborileando suavemente con los dedos sobre la superficie. Había transcurrido una semana desde que presentó aquella innovadora propuesta en la última reunión de las Naciones Unidas. La comunidad internacional reaccionó con calma, como si observara con cautela, o quizás tramara algo en secreto. El anciano papa estaba sentado frente a él, sosteniendo una gruesa pila de documentos recopilados por la red de inteligencia del santuario.
La situación es bastante compleja. Algunos países pequeños y medianos han presentado expresiones preliminares de interés en cooperar a través de canales secretos, mostrando una actitud relativamente positiva. Pero, al mismo tiempo, varias grandes potencias, especialmente Estados Unidos y sus principales aliados, han comenzado a reducir conscientemente su dependencia del santuario en cuanto a recursos sobrenaturales y entrenamiento de personal. Entre ellas, las acciones de Estados Unidos son las más evidentes y rápidas. El viejo papa pasó la página del informe, su tono se tornó grave. Además, según nuestro personal de inteligencia, los movimientos del ejército de los Estados Unidos y sus agencias afiliadas han sido muy inusuales últimamente. Parecen estar capturando mutantes de forma orgánica. Esos agentes y soldados mutantes que originalmente desertaron al gobierno de los Estados Unidos y le sirvieron no han hecho apariciones públicas últimamente, y la situación probablemente no sea optimista. Tal como se esperaba. Irefén miró el informe que tenía en la mano, sus ojos brillaron. Cuando se enfrentan a una amenaza externa común, estos tipos, acostumbrados a dominar el orden, pueden unirse rápidamente y encontrar soluciones alternativas. Dejó los documentos, no demasiado sorprendido por las acciones de los Estados Unidos. No les prestes demasiada atención por ahora. Para los países que han expresado su voluntad de cooperar, podemos hacer un seguimiento con ellos y comenzar a planificar el establecimiento de portales espaciales dentro de sus fronteras para facilitar el apoyo y la coordinación rápidos en el futuro. Irefén tomó una decisión. La situación interna en los Estados Unidos es compleja. Que se las arreglen ellos mismos. Además, en Estados Unidos, los X-Men de Charles mantienen el frágil equilibrio entre mutantes y humanos. Mientras la fuerza principal de los X-Men no sea destruida, la situación dista mucho de ser crítica. Actualmente, el santuario tiene muchos asuntos que atender y en los que invertir energía. Diplomacia e integración de poder con antiguos reinos secretos como el Tarot, la representación y activación específicas de la barrera defensiva final del Zodíaco, y el entrenamiento de nuevos santos. En comparación con las tensiones latentes en Estados Unidos, Irefén cree que completar la formación protectora del Zodíaco cuanto antes es la tarea principal. El poder del santuario crece constantemente, y el poder destructivo de los santos se vuelve cada vez más asombroso a medida que sus cosmos despiertan y se perfeccionan. Irefén debe planificar con anticipación. No quiere que llegue el día en que los santos del santuario, durante una misión, pierdan el control de su poder y hundan un continente o destruyan una ciudad entera. Esta gran formación no solo es una barrera contra enemigos externos, sino también una garantía necesaria para contener el poder interno. Continuaré confiándote los asuntos diarios del santuario por ahora. Necesito ir al santuario para discutir algunas teorías espaciales y detalles de guía de energía con respecto a la construcción de la matriz con el anciano. Irefén se puso de pie y le dijo al viejo papa. Adelante, déjame esto a mí. El viejo papa agitó la mano, su tono con un toque de impotencia pero también una indulgencia acostumbrada desde hace mucho tiempo. Recuerda el primer nombre de dominio del sitio web 55H5. Aunque le había pasado el papado a Irefén, todavía manejaba la mayoría de los vastos asuntos administrativos diarios del santuario. Irefén asintió levemente, y su figura desapareció silenciosamente del palacio papal en medio de una fluctuación espacial apenas perceptible. Kamar Taj, salón de té. El anciano permaneció tranquilo y sereno, como si todas las perturbaciones del mundo exterior fueran irrelevantes para este mundo tranquilo. Preparaba té con destreza, y el aroma se extendía por el aire. La figura de Irefén apareció silenciosamente en la sala de té. Has llegado, toma asiento. Guyi no levantó la vista, sino que simplemente señaló el asiento frente a él. Irefén se sentó como le indicaron. Guyi le acercó una taza humeante de té antes de hablar lentamente, yendo directo al grano. He considerado cuidadosamente la idea que mencionaste en tu mensaje anterior sobre la construcción de una barrera global de supresión y protección del poder basada en los 12 signos del zodíaco. Comprendo los principios básicos, pero las runas únicas que planeas inscribir en el núcleo de los 12 signos contienen leyes y misterios del microcosmos, que son completamente diferentes del sistema mágico bizantio de las artes secretas de Kamar Taj que poseo. No puedo ofrecer sugerencias directas para mejorarlo. Hizo una pausa, tomó un sorbo de té y continuó. Sin embargo, si necesita utilizar la experiencia de Kamar Taj en estabilización espacial y anclaje dimensional durante el proceso de construcción, o si necesita movilizar las redes de los 3 santuarios para asistencia y coordinación, no dude en preguntar.
Sin embargo, en cuanto a una matriz gigante que cubra un planeta entero y pueda suprimir eficazmente niveles de energía excesivamente altos en su interior, no hay precedentes registrados en los libros antiguos del Santum Santum. En este sentido, tememos que nos resulte difícil proporcionar una solución prefabricada. Tendrás que explorarlo tú mismo. Entiendo, asintió Yefen, sin sorpresa. El sistema de microcosmos es inherentemente un camino independiente del sistema de poder principal de este universo, y su tecnología de barrera más avanzada es naturalmente única. Mi propósito principal al venir aquí esta vez no es buscar una matriz ya hecha. Más bien, espero que en las primeras etapas, cuando la barrera de los 12 palacios del zodíaco se active oficialmente y necesite mantenerse durante mucho tiempo, el santuario pueda enviar un grupo de magos expertos en magia espacial y control de energía para ayudar a los santos a proteger los nodos de energía de los 12 palacios, asegurando la estabilidad de la matriz en sus etapas iniciales. Adelante, hazlo. La anciana dejó su taza de té, con una sonrisa suave y ligeramente aliviada en su rostro. Después de esa batalla en la frontera del infierno, tu prestigio en Kamartaj no es menor que el mío. Los magos de Kamartaj reconocen tu liderazgo. Una vez que hayas manejado los asuntos del santuario y puesto las cosas en orden, hizo una breve pausa, con la mirada fija en el brumoso mar de nubes fuera de la ventana, su voz se volvió suave y significativa. Realmente debería considerar retirarme. Yefen miró el perfil del anciano, tranquilo pero teñido de cansancio y expectativa, y comprendió. El hechicero supremo, que había protegido la tierra durante cientos de años, estaba cediendo gradualmente el control, allanando el camino para su futura sucesión. Entiendo. Entonces, iré a ocuparme de la estructura básica de la gran formación. Yefen asintió solemnemente, terminando su taza de té de un trago. El método de cultivo del ki, después de su regreso de los límites del infierno, ya había sido compartido como un regalo con los magos del santuario. Ahora, muchos magos habían comenzado a experimentar las maravillas de este poder originado en la fuente de la vida, y su fuerza general había aumentado en cierta medida. Al salir del tranquilo patio de Kamartaj, la figura de Yefen apareció directamente en una sutil onda espacial en el palacio de Aries, el primero de los 12 signos del zodíaco, se ubicaba en un pequeño país. El magnífico palacio de Aries fue construido contra una montaña, completamente de piedra blanca pura, que brillaba con un cálido resplandor bajo la luz del sol. El interior del palacio era espacioso y solemne, con altos pilares de piedra que sostenían la cúpula. El suelo y las paredes circundantes estaban meticulosamente grabados con innumerables runas complejas y profundas según el diseño proporcionado por Yefen. La inscripción básica de las runas está completa y el circuito de guía de energía está básicamente abierto. Ahora, solo queda el paso final. Inyectar el poder cósmico del núcleo para activarlo. Yefen inspeccionó cuidadosamente cada inscripción rúnica dentro del palacio. Era evidente que este pequeño país, que se había encargado de construir el palacio de Aries, había invertido un inmenso esfuerzo y recursos en él. El palacio ante él era casi idéntico a los planos de diseño, con materiales sólidos y una artesanía exquisita. Sin embargo, esas runas divinas fueron inscritas por gente común, inevitablemente conteniendo algunas pequeñas imperfecciones, pero en general, era una réplica perfecta. Alcanzar este nivel es bastante impresionante. Yefen asintió levemente. Después de todo, estas runas divinas se originaron en la tecnología de barrera más alta del mundo de Saint Seiya. Intrínsecamente contenían verdades cósmicas más allá de la comprensión de los mortales. Que la gente común pudiera inscribirlas con un 90% de similitud ya era un logro notable. Suspiró suavemente, un rastro de arrepentimiento cruzó su mente. ¡Qué lástima! Si lo que me acompañó a través del tiempo no fue solo el conocimiento y la herencia, sino también esas 12 armaduras doradas que portaban la voluntad y el poder de los caballeros dorados de todas las generaciones, entonces podría haber utilizado la misteriosa conexión inherente entre las armaduras y las constelaciones para construir directamente una matriz zodiacal completa que cubriera todo el globo, sin tener que pasar por todo este trabajo de inscribirla y activarla desde cero. Las armaduras sagradas de Saint Seiya, especialmente las armaduras doradas, son consideradas artefactos divinos en cualquier mundo. No solo son poderosas armas defensivas y amplificadoras, sino que también contienen fragmentos de las leyes de las constelaciones correspondientes, así como las habilidades de combate y la herencia espiritual de sus antiguos maestros. Desde la era de la mitología, han sido bautizadas por el cosmos y las vidas de innumerables caballeros dorados, poseyendo una inmensa espiritualidad y poder.
Con ellas presentes, la construcción de una barrera sería el doble de efectiva. Recogiendo sus pensamientos algo dispersos, Irefen concentró su mente y comenzó a corregir las sutiles fallas en el palacio de Aries. Una aura dorada pálida fluyó de sus dedos, como el cuchillo de tallar más preciso, ajustando las runas existentes y remodelando ciertos nodos clave. Con una base perfecta, el trabajo de corrección no fue complicado. Irefen corrigió por completo todo el vasto y complejo sistema de runas del palacio de Aries en menos de una hora. Después de completar las correcciones, Irefen se paró en el centro del palacio, con los ojos ligeramente cerrados. Un poder inmenso e ilimitado de su propio universo surgió de su cuerpo, como una marea dorada, vertiendo sobre las runas divinas recién corregidas en el suelo y las paredes. Zumbido. Las runas divinas talladas en piedra, antes inertes, parecieron cobrar vida en ese instante, iluminándose y irradiando una luz dorada cálida y pura. Esta luz fluyó rápidamente a lo largo de la trayectoria de la runa, convergiendo finalmente sobre la cúpula del palacio para formar un fantasma claro y deslumbrante de la constelación de Aries. Casi al mismo tiempo que la constelación de Aries tomaba forma, el cielo exterior, antes despejado, se oscureció rápidamente a una velocidad visible, como si una cortina de noche se hubiera corrido sobre él. Entonces, como invocada por alguna fuerza invisible, la verdadera constelación de Aries comenzó a aparecer en el cielo nocturno, resonando fuertemente con el fantasma de la constelación dentro del palacio. Una aura antigua y majestuosa comenzó a extenderse lentamente desde el palacio de Aries como su centro. Dios mío. Miren el palacio de Aries. Esa luz dorada. Y las estrellas en el cielo. Es el poder del santuario. ¿Acaso los santos están a punto de mudarse oficialmente? Un milagro. Esto es un milagro. Los ciudadanos de este pequeño país quedaron atónitos ante este repentino fenómeno celestial. Salieron a las calles, contemplando el palacio de Aries, tan estrechamente vinculado al destino de su nación, exclamando con asombro y vítores. Meses atrás, el gobierno había anunciado oficialmente una profunda cooperación con el santuario y la construcción del Palacio de Aries, uno de los 12 palacios del Zodíaco, dentro de sus fronteras. Lejos de oponerse, el pueblo estaba lleno de expectación. Lo que les sorprendió aún más fue que, desde el anuncio oficial de la cooperación con el santuario y la construcción del Palacio de Aries, este pequeño país, hasta entonces desconocido, había visto cómo su estatus se elevaba drásticamente. Muchos países que antes eran inaccesibles habían buscado activamente establecer relaciones diplomáticas, lo que les reportó beneficios económicos tangibles y atención internacional. Bajo la protección del poder invisible del santuario, la seguridad interna había mejorado significativamente, y las amenazas sobrenaturales que antes asolaban algunas zonas también habían disminuido considerablemente. Todo esto infundió en la gente un profundo respeto y reverencia por el santuario. Pronto, Irefen activó por completo todas las runas divinas del Palacio de Aries usando su poder cósmico. Tras ser activadas por primera vez por el poder central, estas runas entrarían en un estado de autocirculación. Mientras la estructura principal del Palacio de Aries no fuera destruida por completo, podrían aprovechar la energía cósmica difundida en el espacio para mantener su funcionamiento sin consumir energía adicional. Un punto base completado. Irefen percibió la conexión estable establecida entre el Palacio de Aries y el cielo estrellado y calculó mentalmente. Siguiendo esta tendencia, cuando se activen los 12 signos del zodíaco y se construya la gran formación inicial, la estructura material y la estabilidad espacial de toda la Tierra probablemente aumentarán en un 30%. Además, este efecto de refuerzo aumentará gradualmente con la mejora de mi propio poder y el paso del tiempo. Sin embargo, también sabía que reforzar la Tierra de este mundo hasta el nivel anormal del mundo de Saint Seiya, que podría llamarse la Tierra de los Dioses, era casi imposible. Después de todo, la Tierra del mundo de Saint Seiya ocultaba la voluntad de los dioses nacidos desde el comienzo del Big Bang y el legendario poder Omega, con cimientos extremadamente profundos, lo que la convertía en una existencia de nivel de mazmorra suprema en todos los cielos y miríadas de mundos. Durante el día siguiente, los 11 palacios del zodíaco restantes, dispersos por diferentes países y continentes del mundo, fueron activados por Irefen de la misma manera. La activación de cada palacio estuvo acompañada por la aparición del mapa estelar de la constelación correspondiente y una resonancia con los cielos y la tierra. Pilares dorados de luz se dispararon hacia el cielo desde diferentes lugares, iluminando los cielos globales con un brillo parpadeante.
Este grandioso fenómeno, que abarcó todo el globo, naturalmente desató acaloradas discusiones e innumerables especulaciones entre la gente de todo el mundo. Altos funcionarios de diversos países siguieron atentamente la situación, conscientes de que se trataba de una señal que el joven Papa de Tierra Santa enviaba al mundo.